Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Having trouble hearing in work meetings? Eventually you zone out. You've missed too much to catch up now. Get your confidence back with Nuance Audio. No worries, I just spoke with the sales office, and they assured me the order has already been processed. The new invisible hearing solution that's built into your glasses. Nuance Audio glasses help you hear better and reduce background noise, so you can tune into your meetings all day long. Learn more at nuanceaudio.com. Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Jordi Rosado. Es un conductor, productor y autor con más de 2 décadas de experiencia en televisión, radio y plataformas digitales. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental y comenzó su carrera en la radio, destacándose como productor y locutor en programas como ¿Qué pex? Y Despierta en Exa FM durante 12 años. Ganó fama como productor y conductor del programa Otro Rollo y ha estado frente a otros programas exitosos como Está Cañón, La Última y Nos Vamos y De Noche Todo Pasa con Jordi Rosado. Todos líderes de audiencia en México y Latinoamérica. En su canal de YouTube conduce La Entrevista con Jordi Rosado, en donde realiza conversaciones íntimas y entretenidas con figuras del entretenimiento, cultura y sociedad. También junto con Marta Higareda presenta el podcast De Todo Un Mucho, abordando temas cotidianos con anécdotas y expertos. Como autor ha escrito varios libros enfocados en el desarrollo personal y la adolescencia, incluyendo la serie ¿Qué húbole con?, en coautoría con Gaby Vargas, y que ha vendido más de 2.5 millones de ejemplares. Querida Valeria, a lo largo de la vida habrá momentos en los que sentirás que algo se rompe por dentro, que ya no eres la misma, que algo cambió y no sabes muy bien quién eres ahora. Y aunque al principio esto pueda darte mucho miedo, quiero que sepas algo muy importante. Tú tienes la capacidad de reinventarte cuantas veces lo necesites. Reinventarse no es traicionarse, es tener el valor de dejar atrás lo que ya no te hace bien, aunque alguna vez te haya hecho feliz. Es mirar hacia adentro con honestidad y preguntarte ¿quién quiero ser hoy? Cada vez que la vida te invite a cambiar de piel, recuerda que no estás empezando de cero. Estás empezando desde la experiencia, desde la sabiduría que solo los pasos dados pueden darte. Confía en tu capacidad de volver a armarte con nuevas piezas, porque todo lo que necesitas para empezar de nuevo ya vive dentro de ti. Con todo mi amor, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros Jordi Rosado. Bienvenido, Jordi. Ay, Carla, estoy muy contento de estar aquí contigo, muy contento de estar con tu audiencia. Me gusta mucho todo lo que haces, así es que bueno, feliz de estar en tu espacio. Gracias. Y como te comentaba y le platicaba a Jordi, realmente lo que quiero decirte es que me pareces un hombre excelente en todos los sentidos, extraordinario, y sé que eres muy famoso a nivel México, en Latinoamérica, pero que detrás de ese hombre que está en los micrófonos y en medios de comunicación, pues está un hombre maravilloso y que he tenido poquito la oportunidad de conocerte a nivel personal, muy poquito, pero sé que eres un hombre sumamente sensible y eso me ha sorprendido mucho porque tenemos esta imagen como de los famosos que la tienen toda resuelta, que son exitosos, que ya la tienen como muy segura en la vida, creemos que la fama ya es sinónimo de felicidad y de prosperidad y no. Hay muchas batallas que estamos librando todas las personas y eso no excluye a las personas públicas, a los famosos, a los que parecen tener todo resuelto, no.
Y en tu caso particular me encantaría que las personas te conocieran, que conocieran un poquito de tu historia. Y justo me encantaría empezar así. Saber gracias. quién es Jordi, cómo fue tu infancia, cómo creciste, cuáles fueron tus primeros pasos como de adversidad y así. Pues primero, muchas gracias por las palabras, por todo lo que me dices. Qué linda, te lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, híjoles, pues tuve una infancia muy... Pues fíjate que con el tiempo me he dado cuenta que fue una gran infancia y tuve una gran oportunidad. En un principio pareció complicada. Tuve una mamá muy amorosa, muy linda, y un papá también extremadamente amoroso y cariñoso, pero lamentablemente en medio de esto, pues hubo problemas como en muchas familias disfuncionales, ¿no? Dicen que hay familias disfuncionales y las que no saben que lo son. Las que no se les ve tanto, ¿no? Las que no se les ve tanto. Exacto. Pues yo estaba en las que se les veía mucho. Entonces, yo no lo sé, no sé si todas lo sean. Ojalá que haya muchas que se puedan rescatar. Pero pues creo que la mayoría de las personas vivimos en situaciones, pues que es la vida, que es normal, ¿no? Porque de repente decimos como tuve una infancia terrible y de repente digo, pues no, es que el ser humano, las familias, las situaciones, hay tantas historias y luego tantas situaciones que venimos arrastrando también de nuestros padres y abuelos, que todo el mundo venimos cargando un bagaje fuerte, ¿no? Claro. Y tan solo falta voltear tantito, ¿no? Claro. Allá afuera y ver que no eres el único. Exacto. Que a veces te callas esas cosas tan fuertes que viviste, pero luego los abres y dices, es que medio mundo está así, Sí, ¿no? exactamente, como que todos venimos, o la mayoría, con situaciones que son retos y por otro lado también grandes oportunidades. Entonces, mi papá se dedicaba a vender coches usados. Mi mamá se dedicaba a ser pues, asistente de marcas de ropa y de moda. Entonces, pues era un mundo muy lindo porque tenía como dos parámetros completamente diferentes y muy interesantes, ¿no? Mi papá fue una persona pues muy cercana a la gente, al barrio. Él era como muy barrio, y eso fue lindísimo porque aprendí de talleres, aprendí de gente, aprendí de pintores, de hojalateros, de tal. Y mi papá siempre fue una persona muy, muy sencilla y muy linda, entonces me acercó a ese mundo que fue precioso. Por otro lado, mi mamá vivía en un mundo, pues mucho más cosmopolita, y entonces también era muy padre poder conocer todo ese mundo y ser parte de todo esto. Ambos eran personas, porque los dos ya lamentablemente ya no están. Mi mamá murió muy joven, a los 50 años, y eso fue un shock fuerte. Pero bueno, el asunto es que eran como dos mundos, como agua y aceite, que lamentablemente se reflejaron en la relación. De hecho, en algún momento me llegué a preguntar cómo es posible que se casaran o cómo es posible que estuvieran juntos, porque eran mundos muy distintos. Sin embargo, había una cosa esencial y muy linda que con el tiempo te vas dando cuenta, y es que ambos eran personas muy generosas, muy amorosas y muy buenas personas, solamente en diferentes escenarios. Y para mí fue fantástico poder crecer en ambos escenarios. Y fue una infancia linda, muy entregada de ambos padres, pero muy separada, ¿no? Mis papás de repente como que hicieron dos equipos, y en esos dos equipos yo me quedé, mi mamá me jaló mucho del suyo y mi papá jaló mucho a mi hermana. Somos dos hermanos, que también amo a mi hermana. ¿Tú eres más el chica. mayor o el menor? Yo soy el mayor, y entonces se empezaron a hacer como dos equipos, y empezó, dentro de las cosas muy lindas, empezó a haber también muchos problemas en la casa, muchas discusiones de papás, y esa ida y venir muy fuerte de tú como niño viendo de si se van a separar, si no, si hoy se pelearon, si mañana también. Entonces empezó a ser como complicado. Pero en medio de esto había mucho amor y mucho cariño de ambas partes, ¿no? Entonces fue lindo, pero pues con complicaciones. En medio de esto, lamentablemente, mi papá cayó en problemas de alcohol muy serios. Entonces, pues el alcoholismo con unos hijos tan jóvenes es fuerte, porque pues primero no sabes leerlo, luego te lastima, luego lastima a todos, y después entiendes que es una enfermedad y que la persona pues no lo puede controlar tan fácil como uno quisiera, ¿no? Es muy fácil decir como deja de tomar, pero bueno, yo creo que toda la gente que hemos pasado por ahí sabemos que no, así no se soluciona. Entonces eso complicó las cosas. ¿Y cómo fue crecer con un padre alcohólico? O sea, desde que tú tenías memoria, ¿fue así o esto fue de más? Los primeros años fueron como unos... Pues yo no recuerdo los problemas de alcohol hasta quizá como hasta los 10 años, 11 años. Entonces fue muy lindo poder tener esa primera parte como muy sólida de mi papá y de mi mamá. Pero una vez que ya empezaron los problemas de alcohol, pues sí era fuerte, porque evidentemente pues es un constante. Nunca fue algo que llegara, por ejemplo, a una agresión física ni nada por el estilo. Pero era pues duro, porque pues
el asunto verbal, el asunto de descalificación, con tu autoestima se pone muy endeble, ¿no? Porque pues cuando una persona está intoxicada no está pensando en lo que te está diciendo y no es esa persona inclusive la que está hablando, ¿no? Total. Está hablando del alcohol y todo un sistema nervioso alteradísimo. Entonces, pero pues eso tú no lo sabes. Entonces, y mucho menos a los 9, a los 10 años. Claro. Entonces te lastima. Y pues a mí me costó mucho trabajo porque la pasaba muy mal y además siempre fui como muy revolucionario y muy de decir las cosas de las que no estoy de acuerdo, entonces pues enfrentar a un adulto a esa edad y ser Tú eres confrontativo. Sí, era muy confrontativo y otra vez y por qué y tal. Entonces pues fue duro. Pero ¿Y esto fue diario? ¿Esto era los fines de semana? Sí, era diario. Esto, okay. Era diario, a excepción de los fines de semana. Entonces era chistoso, ¿no? Claro. Era como de lunes a viernes y el fin de semana pues no, pero pues el fin de semana pues el sábado era muy duro. Porque pues entre que se curaba la cruda, tanto la física y luego la moral, entonces era como difícil. Lo que más me dolió de esto, a la larga, me di cuenta fue que haber perdido tanto tiempo a mi papá, porque tuve un excelente padre que me enseñó muchísimas cosas y que no me di cuenta hasta ahora que ahora tengo 53 años, pero en los últimos quizá 10 años empecé a darme cuenta todas esas cosas que había adquirido, ¿no? No sé, ayer, por ejemplo, estaba en una mención en el radio de bancos para niños y me acordé de golpe a mi papá llevándome por primera vez a Banco Serfín y llevándome y poniéndome en la barrita del banco y abriéndome mi cuenta con una alcancía que era de un águila, que era la imagen del lugar, o de repente también un día, porque uno también se da cuenta que en algún momento de tu vida te vuelves muy... Bueno, no puedo hablar por los demás, pero sí en mi caso, que te vuelves crees que fuiste muy autosuficiente y te crees demasiadas cosas que no te das cuenta de dónde vienen. A mí me ha gustado mucho desde muy joven hacer negocios y el emprendurismo, ¿no? Mucho. Okay. Y he hecho muchos que han funcionado, pero muchísimos más que han fracasado, muchos. Y entonces un día me acuerdo que venía saliendo, ahorita regreso a tu pregunta inicial, pero me acuerdo que venía saliendo de una entrevista o algo así hace como 20 años, que para mí 20 años es poco, y porque cuando tienen 53, ya 20 ya no es tanto. Ya no es tantísimo. O sea, y entonces me acuerdo mucho, quizá 15 años, me acuerdo que salí de una entrevista diciendo, sí, es que siempre me ha gustado hacer negocios, tal, ¿no? Y luego de repente paso por la colonia Sinatel, que era donde vivíamos en algún momento de la vida, y veo un parque, y me acuerdo a mi papá, que la primera vez, mi papá siempre fue muy negociante, pues era vendedor, y entonces que me llevó y me dijo, oye, mi amor, ¿por qué no con los juguetitos que te sobran de las fiestas, de las piñatas, los juntamos y luego nosotros íbamos a un mercado, que era el mercado de Portales, que estaba muy cerca de donde estábamos, y me dice, allá hay expendios de dulces y compramos dulces y hacemos unas bolsitas, y entonces me acordé de estas bolsitas que comprábamos y que metíamos los dulces, los regalos, los juguetes que me sobraban, más los dulces que habíamos comprado con mi papá, y la doblábamos así, la engrapábamos con la engrapadora, y nos salimos a ese parque y nos pusimos en el piso un sábado y un domingo, con una mantita, a vender las bolsas. Ay, wow. Y entonces, cuando llegué y vi el parque, fue como un golpe de realidad. Hasta, literal sentí que la vida, que Dios, que el universo me estaba poniendo, es como de, hey, no se te olvide todo lo que te dejó tu papá. Entonces volteé y te lo juro que hasta las lágrimas se me salieron porque dije, yo estoy diciendo acá que si hice tal cosa y se me olvida mis raíces, se me olvida de dónde vengo y todo lo bueno. Y te comentaba eso porque eso fue lo que más me dolió del alcohol, ¿no? Me dolió perder a un gran padre tantos años, porque quizá de misero, o bueno, sí, de misero, porque pues los papás al final también, los papás que son muy presentes pues, empiezan a trabajar en ti desde que estás pues, inútero, hasta mis 9, 10 años, fue padrísimo poder aprender de él tantas cosas, pero luego, de los 11 años a quizá, híjole, no sé, los 35, 37, lo perdí. Uf. Y lo perdí de no saludarnos de beso, lo perdí de no hablarnos, lo perdí de estar enojado yo, lo perdió él de estar pues metido también en su enfermedad. Y entonces perdí muchos años a un gran ser humano. Sin embargo, van pasando el tiempo y me doy cuenta pues lo grande que tenía, porque a veces cuando las cosas son malas y cuando los recuerdos son duros y dolorosos, pareciera que nuestra mente solamente recuerda lo feo y lo malo. Sí. Y de repente, gracias a Dios, pues trabajando en terapias y en fin, en lo que va uno aprendiendo en la vida, me empecé a darme cuenta todo lo grande que me había dado y todo lo lindo. Y algo que fue que fue un gran regalo de vida,
fue que los últimos 10 años, al final mi papá, los últimos años estuvo peleando mucho entre dejar de tomar y regresar, dejar de tomar y regresar, pero los últimos 10 años de su vida, que fue más o menos como de mis, pues yo creo que como de mis 35 a 45, más o menos. Soy muy malo con los números, van a ver que voy a fallar con varias combinaciones, pero no se preocupen. Solamente son los números, lo demás es así como se los cuento. Como esos últimos 10 años, mi papá se recuperó al 100% y él solo, con su valor personal, dejó de tomar los últimos 10 años y lo recuperé otros 10 años. Entonces, digamos que yo tuve un papá 10 años al principio y 10 años al final, impresionantes, donde me dejó muchas cosas. Y los años en medio también aprendí muchas cosas, porque quizá hoy, mucho de lo que me dedico, y los libros para los adolescentes y para los papás de los adolescentes, y muchas cosas, y las conferencias, no hubieran existido si no hubiera yo tenido que conocer este momento. Y bueno, para no alargarme tanto, y por otro lado, mi mamá fue una mujer muy generosa, extremadamente generosa, amorosa, linda, muy exitosa, donde el asunto de pues todo se le daba fácil. Sí. Y me enseñó a ser muy seguro de ir por las cosas. Y era extremadamente amorosa, ¿no? Al grado de que los últimos problemas de mis papás era que mi mamá dejó las tarjetas de crédito a full, pero a full, o sea que ya no podíamos pagarlas, pero porque ella se la pasaba comprándole todo a todos. Y las chicas, por ejemplo, de servicio que nos hicieron favor de trabajar en mi casa, mi mamá, a las 4 personas que trabajaron, a las 4 les puso, las llevó a Disneylandia a viajar y las llevó y no sé, alguien dice, voy a poner una casita y les amueblaba toda la casa. Wow. Pero la verdad es que nosotros no teníamos dinero para pagar las tarjetas. Entonces, fue una combinación preciosa. Mi mamá fue una mujer muy sociable, muy abierta, muy divertida. Donde llegaba, todo el mundo volteaba a verla. Era una persona pues con mucho ángel. Y entonces yo tuve la gran oportunidad de aprender de los dos, cosas fantásticas. ¿Y tu carisma es de tu mamá o de ambos? Pues yo creo que, yo creo que mi carácter, y personalidad, porque soy muy social, y mi papá más era mucho más introvertido. Sí, creo que mi carácter principalmente es de mi mamá. Y me interesa mucho como esta parte que hablas de tu infancia y viviendo con un padre alcohólico, con alguna adicción. Hay tantos allá afuera que no nos damos cuenta por lo que pasan los niños. Hoy me he dedicado como mucho a validar la experiencia infantil, porque como adultos la experiencia es distinta, la manera en la que cuentas la historia es diferente, sobre todo si es tu pareja. Ignoramos por lo que pasan los niños, les asumimos responsabilidades que no les corresponden, sobre todo cuando hay una adicción. Es muy común este patrón, que hay un niño o una niña que sale a ser o el rescatador o el hiperresponsable a sus 8, 9, 10, 11 años, a ser el papá de la familia, porque a lo mejor está una mamá no solo codependiente, sino una figura como muy débil o permisiva. Puede ser hombre o mujer, ¿no? El esposo o la esposa. Y hay niños que naturalmente toman este papel como de hacerse responsables, de incluso los padres se recargan emocionalmente en los niños. ¿Para ti fue algo similar o tu hermana o tú ocuparon este papel? Sí, no, completamente. O sea, de hecho ese es un problema yo creo que he trabajado muchos años en mi vida para poderlo pues comprender, entender y no repetir ese patrón, y sigo trabajándolo, no te voy a decir, ay sí, ya me gradué. Esto no se acaba. No, lo sigo trabajando todo el tiempo, y sí, mi hermana y yo pues tuvimos que ser adultos muy jóvenes, muy chicos, niños adultos, lo cual eso parece que en un principio es como aplaudible y hasta los adultos dicen, ay, qué lindo que hace tal cosa, tal, pero pues en la vida te cobra una factura altísima, ¿no? Porque a mí con las parejas fue difícil, porque yo empecé a buscar parejas, yo me convertí completamente en un rescatador. Entonces yo empecé a buscar solamente parejas que rescatar. O sea, si yo no tenía una pareja que yo pudiera rescatar, no me significaba pues un reto o no me significaba el amor, porque al final yo aprendí el amor rescatando a las personas. Entonces, porque yo tenía que rescatar en muchos momentos a mi papá y también a mi mamá, porque quiero nada más completar la pregunta anterior. O sea, uno se da cuenta y de repente uno de tus papás parece que es completamente luz, como en este caso te dije lo de mi mamá, y mi mamá también tenía muchas cosas que yo no había visto, pues que como todo ser humano tenía sus errores. Claro. Y de repente te quedas tú en un equipo. Y con los años me fui dando cuenta que ambos tenían cosas fantásticas e increíbles y ambos también tenían errores como yo los tengo con mis hijos. Entonces, pero lo vas aprendiendo. Entonces, ninguno era
el bueno ni mejor el malo. ni malo. Ajá, exacto. Pero bueno, lo que sí sucedió aquí es que sí, nos volvimos muy niños, adultos desde muy chicos y empezamos a rescatar. Mi hermana se quedó pues cuidando. Mi mamá tuvo efisema pulmonar y tuvo muchas enfermedades, lamentablemente desde que yo nací, como que se complicaron las cosas. Y entonces mi hermana tuvo que cuidar mucho a mi mamá. Yo me convertí en un proveedor de la casa desde muy joven y entonces, porque pues mi papá con el asunto del alcohol se complicaba. Mi mamá le iba muy bien económicamente, pero en el momento que se enfermó y empezó a tener que usar oxígeno ya no podía salir. Entonces, pues de alguna manera mi hermana y yo sostuvimos mucha parte de la casa, no voy a decir que toda, pero gran parte. Y o sea, desde la adolescencia más o menos. Sí, okay. O sea, nuestra adolescencia fue completamente como adultos, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a mucha gente y es tremendo porque de repente ya no sabes dónde está la línea, porque empiezas a sentirte responsable de algo que no eres. Me acuerdo una vez, ya grande, o sea, grande para mí, no sé, serían como 19 años, que pues yo pagaba muchas partes de la casa, ¿no? La luz, no me acuerdo, ¿no? La luz, el gas, en fin, y de repente el teléfono. Y mi hermana cuidaba todo el día la casa, ¿no? Y en una de las ocasiones es que ya no sé qué hacer. Y yo empecé a tomar terapia en esa época. Ojalá hubiera podido empezar antes, me hubiera encantado poder empezar antes. Pero bueno, empecé a tomar en esa época y me acuerdo mucho lo que la terapeuta me dijo, ¿no? Y le dije, no, es que además estoy enojado porque tengo que pagar la luz y el teléfono. Y me dijo, la terapeuta me dijo, pero es que esa no es tu responsabilidad. Le digo, no, pero mi papá, pues, no hay manera. O sea, él pues toma, no hay dinero en la casa, tal. Me dijo, ese es problema de él, no es tuyo. No es tu responsabilidad. Y yo, ¿pero qué hago? Porque además en ese momento yo había empezado un negocio que afortunadamente me iba muy bien. Entonces como que tampoco, por todos lados, me era muy lógico pagarlo yo. Claro. Y inclusive para ellos, ¿no? Sí. Porque además lo que empieza siendo un favor termina siendo una obligación. Y luego te señalan y dices, ¿por qué no hiciste esto? ¿No? Creo que en muchas ocasiones pasa. 100%. Entonces fue tremendo porque me acuerdo que me dijo, deja de pagarlo. Y le dije, ¿pero ¿y cómo lo voy a dejar de pagar? ¿Y qué va a pasar? Pues no va a haber luz. Y me dice, Y le digo, pues es que, pues ¿cómo le van a hacer? Ese es el problema de tu papá, porque él es el papá, no eres tú. Es el problema de ellos. Y yo así como de, ¿pero cómo lo voy a hacer? Así. ¿En Entonces, tus 20s? O sea, a los 19, 18, 19. Y entonces yo les dije, pero es que no sé cómo decirle, me siento culpable, porque además la gente que crecemos como adultos así, hay una culpabilidad de todo, ¿no? Sí. Y entonces me dice, pues inventa, o sea, di algo. ¿Qué te haría sentir a ti bien? Dije, pues me haría sentir decirles que pues nos fue mal en este año, que hubo un problema con el negocio y que no tengo dinero ahorita para pagar la luz. Ah, bueno, ¿eso te funciona? Eso sí, porque tú no tienes por qué pagarla. Claro. Y hasta que tu papá vea que no hay luz y hasta que tu papá vea que no hay teléfono, pues él tendrá que hacer su rol y así tú no estarás haciendo lo que no es. Porque lo que pasa es que lo sigues salvando y entonces pues, nunca se va a ser responsable de lo que le toca porque pues hay alguien que ya se hizo cargo, ¿no? Claro. Entonces hasta más cómodamente estás en tu propia adicción de lo que sea. Exacto, ¿no? Y entonces así lo hice y así empezamos, ¿no? Y empezaron a tomar, bueno, mi mamá nunca tuvo ese problema, pero físicamente no podía. Mi papá empezó a darse cuenta de otras cosas y te digo, y empecé yo como a buscar, pues cómo tener herramientas para resolver la vida que me había vivido, que lo repito, la ultra agradezco. O sea, si me volvieras a preguntar si viviera idéntico, o sea, quiero al mismo papá, por favor. Sí. Okay. Y a la misma mamá, sin lugar a dudas, y con los mismos problemas, ¿no? Porque eso hace el hombre que soy hoy, pero sí fue pero en ese momento tienes que aprenderlo, ¿no? Claro. Me acuerdo que hubo un momento que tenía un tío que siempre lo saludaba de beso y tal, y de repente me di cuenta que a los 24, 25 años llevaba desde los 10 sin darle un beso a mi papá. Uf. Y entonces de repente, y yo soy muy sensible y soy muy emocional y soy muy touchy, muy de tocar. Y de repente dije, es que no puedo creer que llevo 15 años o no sé cuántos. Ya hicieron la cuenta y dijeron, no, sí nos no eres bueno. Dije, ¿cómo es posible que no pueda darle un beso a mi propio papá? Porque ya estábamos tan alejados, con tantos enojos. Entonces un día, con ese trabajo que tenía, que era un negocio que se llamaba Music Systems, que era un equipo de luz y sonido, pues yo viajaba mucho. Okay. Y entonces un día dije, ¿qué hago? Y dije, ya sé. Y llegué y le dije, papá, hoy me toca ir a Veracruz, tal. Y entonces, no voy a estar en 5 días o en 3 días. Y entonces me acerqué y lo agarré y le di un beso en el cachete, pero tuve que inventar el pretexto de me voy de viaje 5 días para poderte dar un beso, porque si no nos íbamos a sentir muy raros los dos de acercarnos. Claro. Y para mí, que yo soy así, era como de, ay, qué difícil.
Pero así fui aprendiendo y ellos evidentemente fueron también aprendiendo muchas cosas junto conmigo y juntos fuimos aprendiendo y pues resolviendo algunas cosas y otras que se quedaron inconclusas, pero pues así es la vida, ¿no? ¿Y todo el tiempo vivías con mucha ira o era esta combinación de esta compasión de ver a una persona enferma, a tu papá enfermo, pero también enojado porque antes de asumir un papel de adulto chiquito, pues está el reclamo de quiero a mi papá y más que sí lo tenías, o sea, más que sí había una memoria previa de tenerlo. ¿O cómo era este pimponeo emocional? Ay, qué buena pregunta. De hecho, creo que nunca me lo había preguntado ni yo mismo. Sí, ya tenía mucha ira, estaba muy enojado, pero ¿sabes qué? Me escapé. Y me escapé de la situación y me escapé de mí. Y eso, pues, a la larga te trae problemas y tienes que trabajarlos. A mí me encantaba trabajar. Yo desde los 6 años andaba buscando trabajo. Ay, o sea, me salía a lavar coches, buscaba, porque me gusta mucho trabajar, ¿no? Aprendí también que no debes de ofrecer tu trabajo de lavar coches si no sabes lavar coches, porque se ensucian y es un trabajo complicado. Y yo ensuciaba los coches más de lo que los limpiaba y era un problema. Entonces siempre quise trabajar. Entonces cuando empieza este problema y cuando logro empezar a trabajar, mi primer trabajo fue en Palacio de Hierro ayudando de ayudante de las vendedoras de cocina, de las de Molinex y tal, y trae tal batería en Perisur. Entonces yo estaba feliz porque tenía un gafete, que fue el primer gafete que conseguí a los 13 o 14 años. Me escapé. O sea, fue mi huida perfecta para no estar en mi casa. Entonces yo puse como en pausa esas emociones porque era... Para yo no vivir este problema, mejor lo canalizo así, de esta manera. Me voy. Y entonces me salí de la casa. Y entonces yo solamente llegaba a dormir a las 10, 11 de la noche. Y luego el negocio que te digo que puse, Music Systems, empezó muy joven, como a los 15 años. Y fue afortunadamente un súper éxito. Entonces a los 16 años ya tenía responsabilidades muy serias. Claro. Entonces me convertí en un adulto muy chico. Y entonces yo llegaba a mi casa a las 10, 11, 12 de la noche. Y ahora, muchos años después, me di cuenta que para mí fue una salvación, pero que fue terrible porque dejé a mi hermana sola. Y no me había dado cuenta hasta hace poco tiempo. ¿Cuánto le llevas? 3 años. Ok. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿por qué sientes que la abandonaste? Pues porque yo me convertí entonces completamente proveedor y ella se quedó completamente en la casa y fue muy injusto con mi hermana, pero yo no lo vi hasta hace poco tiempo. Cada quien cumplíamos un rol, pero pues hubiera sido mucho más lindo poderla yo acompañar y no dejarle un paquete. Creo que cada quien hicimos también lo que podíamos hacer. Claro. O sea, para ella creo que también era más fácil cumplir esa función y para mí la otra. Claro. Pero emocionalmente me puse mucho en pausa con la situación de mi papá, porque es como uno cree que si no ve no pasa, ¿no? Sí. Y no, que no lo veas no significa que no esté pasando. Y te digo, fueron facturas que tuve que ir aprendiendo a pagar después. Claro. ¿Y cómo fue evolucionando? ¿Sí fue cada vez peor y peor? ¿Llegó un momento en cúspide de a tocar fondo? ¿O cómo fue esta evolución de la enfermedad? No, porque como me empecé a ir, no veía cómo iba subiendo. Mi mamá y mi hermana fueron muy inteligentes en este aspecto. No fueron confrontativas. Fue, ok, llegas, métete a tu cuarto. Mi papá llegaba, gritaba, decía 2, 3 gritos y ¿Nunca maldiciones. Nunca llegaba y se encerraba y tan. Pero es que conmigo sí era muy duro y conmigo me decía cosas muy fuertes y cosas que me lastimaron y cosas que... más verbal. Sí, verbal fuertes porque yo lo enfrentaba. Entonces, ellas fueron, no quiero decir como en esto que no las lastimó. Obviamente, una situación así lastima a todo el mundo. Claro. Pero pues ellas supieron no pelear esas batallas que no iban a ganar nunca y yo decidí retirarme de la guerra. Y ese retiro también tuvo un costo alto, pero no te voy a decir que fue creciendo y creciendo y creciendo, no. Sí es muy fuerte cuando una persona tiene adicciones porque hay un momento donde ya más grande te vuelves ese rescatador también. Ahora en la delegación, ahora en tal, ¿no? Yo recuerdo, pobre la verdad de mi mamá y pues yo creo que también de nosotros como hijos. Yo me acuerdo, por ejemplo, si una noche no llegaba mi papá, era tremendo, o sea, era terrible porque toda la noche, pues tu papá aunque no te lleves con él, todo adolescente o niño, aunque crees que odias a tu papá, es tu guía, es tu sostén, es lo más grande que tienes, aunque tu adolescencia, porque cuando empieza la adolescencia, pues la corteza prefrontal hace que te quieras separar de tus padres y que seas un individuo, pero en realidad los necesitas. Entonces yo decía, ¿cómo no llega mi papá? Y yo me acuerdo perfecto en 6º de primaria, pero perfecto,
salir de la escuela, llegar al salón y estar pensando que llegue el recreo para poder salir a la dirección, para que me presten el teléfono para ver si ya llegó. O en la noche con mi mamá hablando a la Cruz Roja o hablando tal. Mi sueño recurrente y más fuerte de la vida fue sentir que yo iba a llegar un día a ver a mi papá, a buscarlo a la morgue y a sacar una de estas planchas horribles de acero y ver si estaba ahí mi papá para reconocerlo. Entonces, pues eso no tiene que vivir un niño a los 6 años. O sea, entonces sí había muchas preocupaciones de esto y siguieron. Y sí hubo momentos más adelante donde sí era como, sí tuvo un accidente, sí hay que ir a rescatarlo, sí hay que ir a buscar tal situación. Y entonces pues sí te vuelve rescatador. Y por otro lado mi mamá, enferma, con deficiencia pulmonar muy adelantado. A mi hermana y a mí teníamos, pues yo creo que yo 21 años, quizá mi hermana 19, 18, y nos dicen, pues su mamá está desahuciada y su mamá no tiene más de 1 año de vida y nosotros solos y mi papá pues en el alcohol y mi hermana y yo solos con una persona que nos acaban de decir, a nosotros nos entregaron sus cosas, tal, y es como tu mamá no va a vivir más de 1 año, organicen sus cosas y váyanse despidiendo de ella. Y nosotros solos en la casa con ella, entonces pues era horrible, porque mi hermana la cuidaba todo el día, yo llegaba en la noche y es horrible llegar a ver a tu mamá y literal acercarte a ver si respira. O sea, entonces fueron 2 situaciones que nos hicieron extremadamente codependientes, extremadamente controladores y extremadamente salvadores. Claro, wow. Gracias por compartir todo esto. No sabes cómo lo valoro porque creo que de verdad sí están, no sé, voy a hablar a nivel de nuestro país, ¿no? Creo que sí estamos llenos de esto y que me parece que lo más triste es el silencio con el que se vive. O sea, me he topado con historias de niños que van a la escuela y decir la pena que les daba que les preguntaran por sus papás. Y yo me imagino hacia un niño desesperado por encontrar que sea la hora del recreo para ir a buscar, a ver si ya apareció el papá. Y con tus amigos pues tienes que hacer otra cosa, no puedes decir, hay mucha vergüenza en el proceso de vivir en estas condiciones en donde aprende el niño no solo a madurar antes, sino a estar en constantes estados de hipervigilancia, ¿no? No sé si alguna vez de adulto te pasó como que hasta te sobresaltaras con cosas muy, no sé, sencillas. Hasta que como, ¿no? Como que con este estado alterado de que te regresan a la memoria afectiva, emocional, esa vivencia de estar ahí de niño chiquito, despertándote, angustiado, 2 de la mañana en la Cruz Roja, no sé, me imagino, ¿no? Fíjate que en mi caso fue al revés. Hoy por ejemplo, soy muy bueno para reaccionar ante emergencias. Sí. O sea, muy bueno, o sea, es porque como en crisis. Mantengo toda la calma, toda la tranquilidad, porque pues mi hermana y yo, de repente mi mamá se estaba muriendo, literal morada, y había que subir al coche, agarrar el coche, ir los dos, llegar a nutrición, al hospital donde estaba en San Fernando, bajarla, todo rápido, concreto. Entonces a resolver. Entonces me volví muy bueno para resolver rápido. Ok. ¿Y qué pasó con o sea, tu mamá sí falleció luego en ese cuadro? No, fíjate que fue algo fantástico. Mi mamá fue una mujer muy, muy fuerte y fíjate qué interesante aquí, ¿no? Porque y te he escuchado decirlo varias veces de cómo nos preocupamos en tus podcasts y en todas tus redes, cómo nos preocupamos por cosas que nunca van a suceder, ¿no? Dicen que el 80% de las cosas que nos preocupamos jamás van a suceder, y pues fue el caso. Mi mamá no falleció en ese año, vivió 8 años más, o sea, 9 años completos. ¿De que la desahuciaron? 8 años. Sí, 9 años. Wow. Además siempre siguió siendo muy feliz y muy divertida y muy alegre en su cama y con su oxígeno, pero seguíamos echando relajo y vacilando y hablando de la muerte y hablando de la despedida, y nos hicimos una promesa, ella y yo. Yo soy bastante miedoso de las cosas paranormales y ella era muy miedosa de la oscuridad, entonces me decía, por favor, llegues a la hora que llegues, si tengo la luz, nunca me apagues la luz, porque luego llega tu papá y me apaga la luz, porque yo siento que me ahogo. La gente que no puede respirar bien tiene que poner varios cojines, porque si no siente que se hunde. Entonces me decía, si me quitan la luz me muero. Me dice, prométeme que nunca me vas a apagar la luz. Y yo le dije, te lo prometo, siempre y cuando tú me prometas algo. Y me decía, ¿qué? Me dice, prométeme que el día que ya trasciendas y ya no estés aquí, nunca en la vida te me vas a aparecer ni nunca me vas a asustar, o sea, porque yo sí creo que hay manera de que puedan aparecer. Te digo, por favor, nunca me vas a hacer. Me dijo, te lo prometo. Y hasta la fecha, nunca he ni siquiera soñado con mi mamá, ni siquiera he soñado con ella. Y entonces o sea, ¿será que está nos cumpliendo cumplimos su la promesa? Wow. Y por el otro, y vaya que pues mi mamá pues era mi adoración, ¿no? Claro. Y por otro lado, mi papá murió a los 74 años, con 10 años, los últimos 10 años preciosos, increíbles, con unos anécdotas, viajes, cosas que hicimos los últimos años preciosas, y jamás en la vida tuve que ir a sacarlo de una morgue.
Y murió en su cama, acostadito, muy tranquilo, con sus dulces que compraba a granel del mercado, de estos de anís verdes con rayitas blancas, y se los comía en la noche y tuvo la muerte más tranquila, de esas que dicen la muerte del rey, donde no te duermes y ya no amaneces. Exacto. Entonces dije yo, wow, me preocupé por tantas cosas que nunca pasaron. Claro. Y esos 10 años que dices que ya estuvo en sobriedad, eso te refieres, ¿no? Totalmente recuperado. Sí. ¿Qué pasó antes? O sea, ¿estuvo en un proceso de rehabilitación o de la nada se amarró de valentía y dijo hasta aquí? ¿O cómo fue esa parte? Hubo varios procesos de rehabilitación. O sea, entramos a varias clínicas, a Montefénix, a Kleider, hubo varias. Hubo un momento durísimo que de hecho mi libro de Sin pretextos cambia el pero por el puedo, así se llama el libro, empieza con esta anécdota que es de las cosas más fuertes que me han pasado en la vida, que en algún momento cuando ya habían habido varias recaídas por el alcohol, en algún momento entramos a una de estas clínicas donde pues ya éramos lamentablemente clientes frecuentes, ya hasta nuestra tarjeta traíamos así de 3 más y te regalamos un Subway. Sí. Qué risa. Sí, claro. Te hacemos descuento en la cafetería. ¿No? Y entonces fue tremendo porque esa vez nos dijeron, sabes qué, es que ya no podemos, ya tu papá ya no puede estar aquí porque ya llegó a problemas mentales por el alcohol. ¿Refiriéndose a qué? A que ya había momentos donde pues de repente perdía la noción de las cosas o podía ponerse agresivo. Y entonces me dijeron, ya no puede estar aquí. Le dije, ¿cómo? Le dije, entonces, ¿a qué clínica vamos? Y entonces me dijeron, no, pues es que tendrían que ir a una clínica psiquiátrica. Y ahí sí se me cayó el mundo y ya era pues todo un adulto. Y mi hermana y yo nos quedamos así de, ¿cómo? No me digas eso. ¿Cómo que a un psiquiátrico? ¿No? Y sí. Y entonces dicen, pues vayan en esa época estaba la clínica San Rafael, que era muy, muy famosa, que mucha gente la debe recordar. Y pues es muy fuerte saber que a la persona que más amas va a tener que llegar a un psiquiátrico. Y entonces fue tremendo ese día y llegar. Y además me acuerdo mucho que siempre dicen que el alcohol te mata neuronas, ¿no? Pero como que uno piensa que es como una frase romántica para poder, no romántica, sino más bien como un eslogan para poderte cuidar del alcohol. Claro. Y de repente a mí me enseñan ahí, me dicen, no, mira, y entonces vemos el cerebro, le hacen una, pues no sé cómo se llama, una radiografía del cerebro, mapeo, lobotomía, tengo idea, bueno, lobotomía es de otra cosa, pero bueno, le hacen esto y veo pedazos negros. Digo, todas estas bolitas negras, ¿qué son? Y me dice, son todas las partes donde están las neuronas muertas. Por eso aquí ya no se conectan y por eso su memoria a corto plazo ya no funciona, como si tuviera un pre-Alzheimer. Y entonces, pues bueno, fue uno de los episodios más duros de la vida de mi hermana y mía. Fuimos al psiquiátrico, tuvimos que internarlo en el psiquiátrico, fue algo tremendo. Pero el internamiento normalmente es forzoso, ¿no? O sea, o para él fue forzoso, fue horrible. O sea, eso fue, yo creo que ha sido de las peores imágenes de mi vida. Estábamos en la clínica en esta clínica de adicciones. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando hablan todos, cuando le vamos a decir, lo vamos a tratar de convencer. Ok, como una intervención. Una intervención, vamos a hacer una intervención y si no quiere ir, pues va a tener que ser por la fuerza. Yo, no, por favor, te lo suplico, no. No, es que además mi papá, aunque es chiquito, porque era así como yo, chaparrito, chiquito, ya el flaquito ya no lo puedo decir, pero él sí era muy flaquito. Y entonces, pero era muy fuerte, muy fuerte. Y te digo que mi papá era súper de barrio y de agarrarse durísimo. Le dije, ustedes no tienen idea de lo que es mi papá. O sea, mi papá, pues se puedes contar a 6 personas. Sí. O sea, y me dijeron, no te preocupes, aquí están. Entonces yo volteé y afuera estaba la camioneta blanca con la gente con los chalecos blancos, o sea, con una camisa de fuerza. Fue horrible, mira, ¿para qué te cuento? Así empezó mi libro y me costó mucho trabajo inclusive escribirlo, ¿no? Pero bueno, tratamos de hablar con él, no quiso y pues sí tuvieron que tomarlo entre varias personas. Y pues fue súper doloroso, ¿no? Primero por mi papá, él volteaba y me decía a mí, a mi hermana, por favor, mijito, ayúdame, sácame de aquí. Y tú por dentro es como, es que te quiero ayudar, pero la forma de ayudarte es esta. Y no, horrible. Total que pues ya llegamos al psiquiátrico y la verdad en el psiquiátrico se portaron increíbles y lo ayudaron a salir adelante. Después de eso salió de ahí, que ya era su tercera, cuarta
Como reincidencia. Reincidencia, no en el psiquiátrico, sino en centros. Tampoco estuvo tanto tiempo, tampoco fueron tantas veces. Creo que esta fue la tercera o cuarta. Y después de eso salió. Y hubo un momento muy, muy interesante. Yo le puse una sombra, que es una persona que esté todo el tiempo contigo, porque si él vuelve a tomar, o sea, esto va a regresar. Ya olvídate de ti. O sea, su cerebro se bota, porque cuando una persona deja de tomar, la próxima vez que toma una sola copa, regresa al mismo punto de la peor vez del anterior. O sea, tú puedes haber llevado 4 años sin tomar, pero si tomas una copa, regresas al peor de la última vez. Haz de cuenta que te tomaste 40. Okay. Por eso la gente que ya tiene problemas de alcoholismo, con que se tome 2 ya se pone terriblemente mal. Es por eso. Wow. Entonces, está la memoria, ¿no? Exactamente, eso es algo que se llama síndrome de tolerancia. Bueno, el asunto es que llegan ahí y entonces yo dije, es que si vuelve a tomar, le van a volar el cerebro y ya quizás nunca lo recupere. Yo tenía mucho miedo de que él ya no me reconociera. Y entonces le puse una sombra que estuviera todo el tiempo cuidándolo para que no tomara. Y un día me habló y me dijo, como al mes y medio, 2 meses de haber salido de ahí de la clínica, y me dijo, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre de este cabrón que está siguiéndome todo el día, no me deja ni entrar al baño, estoy hasta la madre, lo voy a mandar a la chingada. Y le dije, ¿sabes qué, papito? Haz lo que quieras. Yo ya hice todo lo que pude, o sea, ya no puedo hacer 1 milímetro más. Y eso es lo que te enseñan también cuando tienes un problema, es lo que te enseñan. Dicen, yo ya no puedo hacer más, nada más que te digo que esta fue la última vez. Esta sí fue la última vez. No vuelvo a invertir 1 segundo de mi tiempo porque te estás llevando todo el corazón conmigo. O sea, me estás destrozando el corazón. Y me duele en el alma ver tu corazón destrozado, pero no voy a dejar que arrastre el mío. Entonces le dije, ahora sí te lo prometo, y como hombre te lo digo, fue la última vez. Si la próxima vez, lamentablemente, estás en una esquina, chocaron, te atropellaron, no voy a ir, porque sé que es la única manera de ayudarte. Esta es la única manera de salvarte a ti y de salvarme a mí, porque los dos nos estamos hundiendo y yo ya no puedo más. Claro que fue muy difícil, ni tampoco lo pude decir la primera vez que se me ocurrió, tuve que trabajar para poder llegar a ese punto. Y él me dijo, no voy a volver a tomar, eso es lo que te preocupa, no voy a volver a tomar. Y efectivamente jamás volví a tomar. Nunca en la vida volví a tomar. Nunca. Y digo, yo soy estoy muy a favor de los grupos de 12 pasos y todo, porque en su momento, por supuesto, me han ayudado. Yo fui a grupo de codependencia a trabajar mis problemas. O sea, Al-Anon, AA, son increíbles. Y resulta que él nunca fue después ya a grupo. O sea, salió esa vez y nunca volvió a grupo y tal, pero él se lo prometió a sí mismo. Y yo ahí sí te puedo decir que yo me quedé con una imagen de mi papá de fuerza, de ir adelante, porque yo sabía lo que es la enfermedad. ¿Tú crees que mi papá hubiera querido perder 40 años de su vida? Amaba a sus hijos, amaba su trabajo, o sea, claro que ningún alcohólico quiere perder su vida. Exactamente, no funciona como creemos. Y él me demostró una vez más la fuerza que tenía, o sea, la fuerza de voluntad y cómo salió adelante. Claro, necesitó un poco de preparación, como yo necesité la mía, y a partir de eso fueron 10 años preciosos donde platicamos, nos disfrutamos, nunca tuvimos miedo de hablar del problema anterior, o sea, siempre hablamos de las cosas, y ahí me di cuenta que me había tocado el mejor padre que yo había podido tener, y que en medio habíamos tenido un problema, como todo mundo tenemos problemas, y que había que aprender a resolverlo. En ese recuperar a tu papá, ¿te dijo algo? No sé, no quiero decir consejo, pero alguna reflexión muy personal de él, de todos esos años en los que atravesó lo que tuve que atravesar, o se perdió a él mismo, número uno, ¿no? Antes de perder a todas las personas a las que amas en medio de una adicción, pues te pierdes a ti, ¿no? A esa relación que tienes contigo. ¿Te compartió algo que tú guardes como un tesoro a ti de decirte, mira, a mí me pasó esto y creo que mi error fue este? No sé, como una reflexión profunda que te haya podido, que él haya hecho con él y te la haya compartido. Pues él siempre una de las cosas que me dolió mucho cuando platicamos fue que cuando hablamos de todas las cosas que habían sucedido, ¿no? Ya sabes, es que papá, no llegaste a la graduación de secundaria, no llegaste a la de prepa, me quedé esperándote, lloré, con mi hermana pasó esto y esto y esto, tal, 1 millón de cosas que dijimos que parecen sencillas pero te marcan de por vida. Me dijo, perdóname, no me acuerdo de nada. O sea, de nada se acordaba, de nada de esas cosas que yo cargué durante años, él ni siquiera las registró.
Y entonces fue durísimo darme cuenta que verdaderamente él no se había dado cuenta, o sea, él no lo hizo a propósito, no se dio cuenta, empezó a tomar a las 10 de la mañana, por más que le supliqué, papá, mañana es mi graduación, y quizás no pudo, no se dio cuenta, y de repente creyó que lo iba a lograr, y a las 8 de la noche no llegó, y pues ahí está una persona esperándolo, ¿no? O mi hermana, en fin. Entonces, me fue muy interesante ver que que no se acordaba de nada, que realmente había dos personas que estaban ahí adentro, ¿no? Sí. La que quería llegar y la que ni siquiera lo vivió y no se acordaba. Y después de eso, un consejo específico que me haya dado, hubo dos cosas que me dijo que me fueron muy importantes. Me dijo, una de ellas, mi papá me dijo, siempre se puede. Siempre me decía, claro que puedes. Yo decía, híjoles, papi, es que hoy voy a hacer un programa en otro rollo, pero vamos a hacer esto, pero no sé. Claro que vas a poder. Sí, claro que puedes. Por supuesto que puedes. No, hombre, vas a ver que sí. O sea, nunca dudó. O sea, ni un milímetro dudaba de mí. O sea, creía más en mí que yo. Y eso fue algo impresionante. Y creo que eso fue lo que más me dejó como muy, muy tatuado. Y otra cosa que me dejó muy linda, en algún momento tuve una pareja hace muchos, muchos años, que pues no era una buena pareja. Y me dijo algo, eso sí, muy, muy al final. Y me dijo, tienes una gran tendencia a buscar a gente que tiene mucho, como que te impresiona mucho por fuera. Me dijo, y no te das oportunidad de conocer por dentro. Me dijo, me gustaría mucho, no me dijo me gustaría, me dijo como, espero mucho que la próxima vez que busques una pareja, la puedas ver más por dentro que por fuera. Papá te dijo ajá, y entonces, pero me lo dijo y tenía toda la razón, ¿no? Y para mí, con los años también entendí pues que yo tenía que también aprender a conocer otro patrón, ¿no? Porque mi mamá era representante de Pierre Cardin en México. O sea, imagínate lo que yo veía. Claro. O sea, mi mamá me llevaba a los 7 años a la ópera. Entonces, el mundo que yo veía era como que yo creí que eso era lo que valía la pena. Claro, o sea, solamente, ¿no? No estoy diciendo que una persona que sea preciosa por fuera no lo puede ser por dentro. Pero eso aprendiste, pues, así fue la interpretación. Y no me di cuenta que también mucha gente que es preciosa por fuera y más en el medio en el que yo trabajo, muchas veces está sosteniendo gran parte de su seguridad solamente en su físico y en su imagen. Totalmente. Y no se ha trabajado por dentro. Entonces, yo entré varias veces en ese problema también, de no poder identificar realmente lo más valioso de la persona que tenía enfrente. Sí. Y pues ahí, esta es otra carrera que he tenido que ir aprendiendo. Sí. Y me conmueve mucho porque también como que me imagino a tu papá si era como esta figura más sensible, más introvertido. O sea, me parece muy valioso que te dijera eso, o sea, específicamente eso, porque me imagino su mundo, ¿sabes? O sea, como lo que él pudiera estar batallando con encontrar su propio valor como persona y teniendo algo tan aprobable, y qué maravilloso que hayas tenido una mamá así, pero de pronto cuando nos espejeamos y vemos esas partes, es como, ¿cómo puede tener ella todo esto o otra persona todo esto? Y yo estar como en este conflicto porque siempre cuando hay alcohol de por medio, pues el valor está muy, muy desgastado, o sea, no se encuentran valor, no se encuentran. Y se me hace maravilloso que te haya podido decir eso. Me imagino que eso ha impactado de muchas maneras tu vida, tu elección de pareja, que aunque sea dicho, o sea, y a lo mejor no en la práctica, qué bonito. Sí, la verdad sí fue algo precioso, y fíjate que también es fuerte porque, no sé, en los últimos años me he reconciliado mucho con esas cosas de nuestros papás, ¿no? Como que digo, ¿en serio somos tan duros a veces? Sí. O sea, es que mi papá hacía esto, es que mi mamá hacía lo otro, tal, ¿no? Por ejemplo, mi mamá siempre fue mi heroína y mi papá era mi villano. Después me di cuenta que mi papá no había sido ningún villano y que al contrario me había dejado 1000 cosas que hoy agradezco. Y entonces después empecé a encontrar errores y situaciones que me dolían mucho en mi mamá. Y después empecé a trabajar a mi mamá y a meterme más y tal. Y me di cuenta que decía, no juegues. No, tengo una anécdota ya muy personal con mi mamá de una cosa que me lastimó mucho, de un momento de su vida.
Y de repente, hace poco que tuve oportunidad de hacer una terapia muy profunda, muy profunda, me di cuenta, dije, es que mi mamá era una niña chiquita. Mi mamá era una niña chiquita también abandonada. Mi mamá era una niña chiquita que toda la vida necesitó amor, que necesitaba cariño. Y ese día que pasó esa situación, que me pidió tal o cual cosa, que yo dije, hey, un niño de 15 años no tiene por qué hacer eso. Es que en realidad yo tenía 15 años, pero mi mamá tenía 6. Y yo no sabía que mi mamá tenía 6, porque mi mamá en esa época tenía 35 o 40, y yo creí que ella tenía 40, pero en realidad mi mamá tenía 6, porque ella no tuvo tampoco la posibilidad de todas estas cosas. No había podcast, no había tantas terapias, no había tantos tratamientos para poder entender. Entonces digo, ¿cómo es posible que yo después pudiera juzgar tal o cual decisión de mi mamá si ella también traía cargando miles de cosas, ¿no? Y los últimos años ha sido muy lindo para mí, porque he podido entenderlos, agradecerles, dejar de juzgar. Siempre los amé, a los dos siempre los amé. No, jamás en la vida creas que dije así, al contrario, pero sí había cosas que decía, oye, sí me lastimó mucho, claro, esto, sí, tal. Pero sí, no había guardas entendido, rencor, pues, ¿no? No había entendido todo el dolor que ellos habían todo lo que traían. Y sí, hoy, no sé, hace poco me di cuenta, por ejemplo, tengo unos hijos extraordinarios que adoro con todo mi corazón, pero que han crecido en una circunstancia muy distinta a la que yo crecí. Claro. Y de repente me di cuenta, por ejemplo, que yo necesitaba mucho más de la energía de mi papá para poder educar a mis hijos hoy. Y dije, ¿cómo me haces falta? Te alejé tanto tiempo, nos alejamos tanto tiempo, y hoy que no estás aquí, me haces tanta falta, ya no solo para mí, sino para mi descendencia, para lo más grande que tengo, que son mis hijos. Te necesito. Y ahí me di cuenta que no importa qué tan errático haya sido tu madre o tu padre, necesitas a los dos. Pero no es tan fácil entenderlo y darle el golpe y entenderlos, ¿no? No, totalmente. Creo que eso es una de las partes más difíciles, como que se nos olvida, y últimamente me han aparecido videos en mis redes sociales y se los he enviado a mis papás incluso, de tu mamá también fue una niña y también batalló y no solo fue una niña, normalmente vienen de contextos más difíciles incluso a veces que nosotros, ¿no? De carencias, de abuso, de mucha falta de muchas cosas, porque antes, como dices tú, no había. Claro. O sea, antes eras papá con las patas y pues como Dios te daba a entender. Hoy tenemos un poquito más de herramientas para ser conscientes, para hacerlo diferente, para hacer introspección. Creo que ya se nos está dando el permiso de que tú, y hombres y mujeres, los hombres están tardando, pero ejemplos como el tuyo creo que son muy esperanzadores, porque invitan a esa introspección de decir, pues es que no está fácil para nadie. Claro. Y entre más rápido podamos, y no, porque no solo es comprender, es integrar en ti, entender a profundidad que eran dos niños. Claro. Y luego a veces te regresas a ti y dices, es que de verdad eran unos niños. Es que me pienso mucho en esto que dices, es que no tenía 40, tenía 6 años. Y ella también estaba pidiendo amor a su manera. Y ella también estaba pidiendo que la vieran de alguna manera. Y así fue, ¿no? Y es difícil para todos. Cuando te pasaba esto, cuando estabas en estas crisis y en ese momento, por ejemplo, tan doloroso de tener que internar a tu papá en un psiquiátrico, ya, ¿cuántos años tenías? ¿Ya eres una persona pública? No. ¿Cómo empezaste a lidiar con esto? Eso estuvo tremendo. Ya empezó. Sí, no, porque yo ya tenía, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero pues ya era una persona pública, estaba en la mitad de otro rollo, o sea, como a la mitad más o menos de otro rollo. Pues el programa ya era pues muy conocido, y yo, otra de las cosas que me dolía en el alma, decía como, por favor que no le vayan a sacar una foto a mi papá, porque dije, las revistas de chismes van a buscar la peor foto de tu papá, lo van a decir, y ya estaba viendo así yo el titular de la revista, ¿no? De el papá de Jordi Rosado está en un psiquiátrico y tal, y buscando su peor foto, pues buscan, cuando quieren hablar de algo feo, buscan las peores fotos. Ahora imagínate una situación realmente donde puede haber cosas complicadas. Sí. Entonces, pues sí, pero ahí sí era mi vida contra, más bien la salud de mi papá, contra
algo. Lo que sí me dolía mucho es que decía como, pues aquí el público soy yo, ellos no tienen nada que ver, pobres de si saliera y se viera. Eso es lo que me dolía, ¿no? Claro. O en un último, como exponerlo. Como exponerlo. En un último viaje que tuvimos mi papá y yo, fuimos a la playa y pues él estaba muy, muy flaquito ya al final, ¿no? Porque ya estaba muy enfermo y pues estaba muy, muy flaquito y yo hacía como, madre santa, es como que si le toman una foto y tal y la gente se burla de él, o sea, es como yo olvídate de mí, yo estoy acostumbrado, aunque digo, nunca te acostumbras, siempre te duelen, todas las críticas te duelen, todos los revistazos te duelen, todos los tweets, claro que te duelen, o sea, vas aprendiendo a manejarlos de una mejor manera, pero siempre te duele, porque pues somos personas, pero a lo que voy, yo decía que no le duela a él, o sea, que no me lo lastimen a él, porque ahí sí estaría tremendo, ¿me explicó? No, y es tu parte más vulnerable, siempre, ¿no? Nuestros hijos, las personas que nos rodean, a las que amamos, y verlos así, o sea, que la prensa o los medios puedan llegar tan lejos y cometer un acto tan vil, porque sí es vil, y aunque no lo queramos decir, claro que es cruel, ¿no? Claro. Que fotografían, pero nunca sucedió, ¿o sí sucedió? No, gracias a Dios nunca sucedió, la verdad. Y te duro también para ti estar como en paranoia, como no estar, ¿sabes? No disfrutar, no estar totalmente presente, ¿no? Por ese miedo. Sí, exacto, siempre te preocupa. La verdad es que yo he tenido, claro que ha habido momentos complicados, pero yo he tenido una relación, no sé, muy cercana con la prensa y creo que en muchas ocasiones me han cuidado mucho, o sea, en muchas ocasiones me han cuidado, a pesar de que sea una nota para ellos y que también entiendo que muchos de los medios, pues es tu trabajo y les están exigiendo y les están pidiendo, entonces también digo, también ustedes están en una posición muy complicada, pero conmigo la verdad creo que han sido, porque claro, que yo fui durante 3 meses al psiquiátrico a entrar todos los sábados a visitar a mi papá, claro que mucha gente me vio y la gente fue muy... Sí, fue respetuosa. Fue muy linda, fue muy respetuosa y sí lo agradezco mucho. ¿Y cómo, no quiero decir cambiando de tema, pero un poco sí, cómo empieza en medio de todo esto que ya nos das todo este contexto? ¿En qué momento te das cuenta porque hablas de tu emprendedurismo, que empezaste con negocios y todo, y en qué momento yo pensé que desde chiquito estabas conduciendo y haciendo cosas en medios de comunicación, pero ¿en qué momento encuentras ese talento y dices, wow, o alguien te descubrió, o cómo fue para ti empezar a estar en los medios? Pues eso sí lo tuve muy claro desde muy chico. Sí. O sea, siempre me gustó lo de los medios. Yo vi La Guerra de las Galaxias y me cambió la vida, y vi E.T. y quería ser Elliot, y vi Karate Kid y me metí al karate. O sea, todo era como... O sea, las películas me impactaban, entonces siempre supe que me quería dedicar a eso. Como te dije, veía las luces de una fiesta de luz y sonido y me quedé impactado. Olvídate de ir a un concierto, ¿no? Pues no había ni conciertos en México. Sí. O sea, bueno, sí había, pero eran de José José. Claro, ¿no? claro. O sea, no estaba yo muy chiquito. Sí. Pero pues todo eso me impresionaba. Entonces, como que siempre me quedó muy claro que quería hacer eso. Quizás no lo tenía tan... O sea, ni siquiera lo pensaba, es como... Esto voy a estudiar, sino es como, no, es que esto es lo que voy a hacer. Yo no salía a jugar fútbol, ni me metí al fútbol americano. Nada. ¿Cero deporte? No. Yo todo el tiempo era hacer películas y juntar mis muñecos de La Guerra de las Galaxias y tomarles fotos, y grababa en el coche, venía ensayando cómo presentar una canción en el radio. Ay, y entonces estaba, wow. No sé qué canción estaría de moda en ese momento. Cuando estaba muy, muy chico, pues era Timbiriche, yo creo, ¿no? Entonces de repente yo venía en el coche y decía como, esto es Sasha, Benny, Eric, Alex, Diego, y vamos a escuchar, somos amigos, Timbiriche, seguimos aquí en La Pantera, ¿no? Que eran las estaciones que estaban de moda en esa época. Sí. Y entonces venía ensayando cómo presentar una canción, pero porque me gustaba. Y chiquito, esto era niño. Sí, eso era, no sé, como a los 8 años, 7 años. Invité a mis amigos a hacer una película a los 7 años a mi casa. No. Y había playeras que estaban muy de moda, unas playeras cuando las cosas eran como americanas y todo era fayuca. En Plaza Universidad había una tienda de pura fayuca, entonces había unos calzones que venían muchísimos, porque calzones con playeras que hacían juego. O sea, había unos de Flash y otros de Hulk, o no sé qué, entonces era como, ustedes tienen que comprarse porque son los buenos todos de Flash, y ustedes tal, que sus mamás se los compren en tal lugar. Entonces ya iban y llegaban a la supuesta filmación, que mi filmación era con una cámara de fotos, y entonces yo decía, no, vamos a hacer la película, y además me da mucha risa porque llegaba
llegaban las señoras al final a decir a mi mamá, gracias señora, que invitaron a la película a mi hijo. Yo tenía una película, tenía una cámara y abría la cámara para, según yo, decirles, hacerme interesante de, vamos muy bien. No, y cuando ya no. hablaba todo el rollo. Mi papá, por ejemplo, ahí le pedí a Santa Claus que me trajera una cámara de cine, hazme el favor, una Super 8. Y mi papá pues me regaló una cámara de fotos normales. Por eso te digo que era muy Tenía sí, estos, sí, ¿no? me decía, Esos esta, mira, mi detalles. amor, Sí. las películas se hacen con la sucesión de fotos, entonces empieza con tus fotos. Y mi mamá era tremenda, o sea, mi mamá pudiera o no pudiera conseguir algo, lo conseguía. O sea, y lo que me decía es como, mamá, es que quiero esto, sí, mi amor, vamos a buscar cómo, sí se puede, claro que sí, claro que lo conseguimos. Okay. Era muy consentidora y muy cuidadora y muy, pues sí, era su ultra claro. estrellita, ¿no? Entonces, o sea, estrellita me refiero porque ella me decía estrellita marinera, ¿no? Porque fue una estrella. Pues es que eres mi estrellita marinera, ¿no? Ok. Y Como que encontraba el cómo sí. sí, exacto. Entonces, como que siempre me ayudaban con eso. O sea, me ayudaban a lo que les pidiera que quisiera hacer, ¿no? Ay, necesito el jardín de tal lugar. ¿Qué es que me puedas ayudar, mamá? Claro, yo se lo pido, no te preocupes. Sí, seguro nos van a ayudar, ya no. Pero entonces ya luego empecé a filmar mis películas. Al final sí conseguí una cámara Super 8 y empecé a filmar mis películas y estaba padrísimo porque me acuerdo que tenía como, pues no sé, yo creo que como 11 años y por donde yo vivía en la colonia Avante, por Tasqueña, hay un museo muy importante, el Museo Anahuacalli, donde pues hay muchísimas obras de Diego Rivera, pero hay pirámides. O sea, bueno, son como pirámides. De hecho, ahora está muy de moda que hacen cenas y ahí. con todo eso, cenas muy especiales y muy lindo. Y entonces, pues estaba ahí cruzando Calzada de Tlalpan, entonces yo ahí me fui un día, pero tenía 10 años, 11 años, y no, vengo a hablar con el director. ¿De qué? Pues de aquí, del museo. Pues, ¿para qué asunto? No, es que quiero hablar con él de un asunto porque vamos a hablar de una filmación. Entonces, imagínate el niño de 10 años así enfrente. Y el director, sí, dime, no, es que quisiera ver si nos pueden prestar el lugar, ni siquiera sabía decir la palabra locación, ¿no? Si nos presta esto para poder hacer una filmación, porque voy a venir con mis amigos y tal. Y entonces yo creo que les daba ternura y decían, sí, vente. Maravilla. Y ahí me acuerdo, por ejemplo, con todos mis amiguitos que juntaba para la filmación, todos cruzando Tlalpan, unos con una silla, otros con tal, otros con el maquillaje de una cosa que se llamaba Mi Alegría, que era para hacer cicatrices de horror, porque pues tenía que haber cosas de horror. Y llegamos y filmábamos las películas, y sí hacía las películas, y luego las editaba, y luego las presentaba ahí en mi cuarto, y entraban todos los que habían actuado, y los demás y presentaban las películas. Entonces, siempre fue quererme dedicar a eso, ¿no? Como que nunca lo dudé y llegó un momento donde, pues en quinto de prepa, bueno, empecé con lo del negocio de luz y sonido y eso fue creciendo mucho y pues ya eran producciones muy grandes, o sea, donde ya poníamos Grand Supports, que son estos, pues los escenarios de conciertos y video walls y todo, pues estando muy chicos. Entonces, ¿Y eran tú y otro team de adolescentes? No, era un amigo y yo. Adultos. No, era otro amigo y yo que se llama Raúl Alcocer, que le mando un gran saludo, que un día, fíjate, esta fue una historia muy linda, porque pues mi papá fue inclusive también muy inteligente para eso. Mi mamá siempre ha impulsado al trabajo y a todo puedes y vas a encontrar la manera de que sí. Y mi papá, que vendía coches, llegó un momento, esta es otra historia, pero voy a tratar de no alargarla tanto, un día llevaba un coche diferente, pues cada semana había un coche diferente. Y entonces un día me llevó un Karmann Ghia, que es un cochecito como si fuera un Porsche, pero más sencillo, como de la marca Volkswagen, creo que es. Y entonces lo llevó y yo así, papá, tal. Y dije, oye, pues yo vivía en una ambivalencia muy grande, ¿no? Por un lado vivíamos situaciones complicadas, a veces económicas, y por otro lado tenía a puros primos con muchísimo dinero. Entonces yo vivía en un mundo extraño. Claro. Y entonces yo, oye papi, algún día me vas a regalar ese coche, porque pues a mis primos les había regalado coches, entonces mi lógica era, pues a mí me va a tocar. Quizá me va a tocar, ¿no? Claro. Y un día en una jarra me dijo que sí. Y entonces como a las 2 o 3 semanas le dije, oye, ya Karmann, me dijo, no, es que voy a ver si ya se vende el Karmann Ghia. Y yo, ¿cómo? ¿Pero no va a ser mío? Entonces mi papá se rió, me dijo, ¿cómo crees que va a ser? No se rió. Pero me dijo, más bien serio, me dijo, ¿cómo crees? Le dije, no, pues tú me dijiste, me dice, ¿cómo crees? Tengo un solo coche, que es el que ahorita con ese dinero estoy comprando otro. ¿Cómo crees que te voy a regalar un coche? Entonces me dijo, yo jamás te voy a regalar un coche. Y entonces yo me enojé, subí, me acuerdo, me metí al baño, le pegué a la pared, le pegué a los mosaicos de la pared y todo enojado. Pero un día antes había ido yo a una fiesta de paga.
Y entonces en esa fiesta de paga, yo ya enojado dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer para comprarme un coche? Tenía yo como 14 años. Okay. Bueno, sí dije 14 hace rato, bueno, espero que sí. Por ahí. 15, ajá. 14, 15 años. Ajá. Y entonces, dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces empecé a hacer, dije, a ver, ayer fue a la fiesta. Y dije, ¿cuánto habrán pagado de sonido? Pues yo tanto. A ver, había cervezas, ¿cuánto cuestan las cervezas? Tanto, tal. Y de repente dije, y a ver, y nos cobraron tantos de entrada. ¿Cuánta gente había? Pues habíamos como 500 personas, 500 por tal. Dije, no juegues, pues. Ganaron tanto dinero. Okay. Dije, voy a hacer una fiesta. Tengo que hacer una fiesta. Y a mí que me encantaba lo de DJ, pero todavía no me dedicaba a esto, dije, voy a hacer la fiesta, junté a unos amigos, vamos a hacer una fiesta, y yo voy a ser el DJ, para ahorrarme la parte del DJ y además para poder hacer algo que me muero ganas de hacer. Sí. Total que hice la fiesta, bueno, hicimos la fiesta, porque entre todos jalamos gente y todo. Y bueno, no me acuerdo, me imagino que sí. Pero el asunto es que yo estaba tocando y de repente se me apagaba el amplificador que yo había agarrado de una casa, de mi casa yo creo, no me acuerdo de dónde vino ese amplificador, y se acercó un cuate más grande que yo, como 3 años más grande que yo, o 4, y me dijo, se te está apagando el amplificador porque se está calentando. Y yo, ok. Me dice, ¿necesitas un ventilador? Y yo, ok. Pero uno así de casa, no unos especiales para esto. Y yo, ok. Dice, ¿quieres que te traiga uno? Vivo cerca. Pero yo como que sentía que todo, no desconfiaba de todo el mundo, pero como que pues ya vivía en un mundo muy de adulto, yo por lo que te conté. Dije, ¿pero cuánto me va a costar? ¿Pero cuánto tal? ¿Pero vas a ir hasta tu casa? Sí. Dije, no voy a ir a perder todas mis ganancias por un ventiladorcito. Claro. Y entonces agarró y me dijo, no, hombre, no, nada. Vivo a 3 cuadras, yo te lo traigo. Llegó, me los puso, el aplicador funcionó y tal, y me enteré y el cuate me vio toda la noche, fue lindísimo, y me dijo, yo soy disc jockey. Le dije, ¿de dónde? Y había una discoteca muy famosa que se llamaba El Quetzal. Tú estás muy chiquita, pero la gente de mi edad sí se acuerda. Y entonces dije, ¿cómo crees, El Quetzal? Sí, tengo mi equipo y todo, si quieres ven mañana a mi casa. Fui al otro día a su casa y tenía 4 tornamesas, super equipo, y yo así de, ¡wow, no manches! Bueno. Y entonces él me enseñó a mezclar. Okay. Y entonces me dijo, oye, ¿cómo te fue en la fiesta ayer? No, pues muy bien, tal. Y oye, hubo mucha gente, pero ¿cómo lo organizaron? No, pues así, tal. Y entonces yo creo que él dijo, pues este es bueno para las relaciones públicas. Yo dije, este es bueno para el equipo. Nos hicimos socios y empezamos a trabajar juntos. Wow, y empezó como algo, pues, no quiero decir, pues, no jugando, pero con algo sin muchas expectativas. Claro. Y a los 2 años era un negocio muy grande, o sea, muy, muy grande. O sea, empezamos con una camionetita chiquita que nos prestaba su papá, unas taquitas de Nissan, y rentábamos mucho el equipo, porque él tenía los aparatos, pero no las bocinas, ¿no? Rentábamos el equipo en un lugar que se llamaba Centro Musical Moderno, que rentaban equipo para bodas y para grupos. Okay. Y empezamos rentando así todo, y a los 2 años teníamos, 4 camiones Torton, o sea, 4... camiones grandes, sí. O sea, uno casi tráiler. Entonces, ¿un año después? Wow. No, como 2 años después. O sea, crecieron rápido. Sí, y entonces empezamos a crecer muy rápido. Entonces, muy joven, tuve un negocio con muchísima responsabilidad. Claro. Y además, tú qué responsable, o sea, ¿no? O sea, a ver, esa edad, o dices, ay, no, o cualquier cosa que sale mal, pues ahí se la avientan, claro. No, o sea, tú siempre muy responsable. No, ahí había mucha responsabilidad, porque además éramos buenos, la verdad sí éramos muy buenos, y éramos muy caros. Entonces, si tú llegabas a venderle un sonido para los 15 años de tu hija, y era la hija del presidente, que nos pasaron 2 presidentes que les pusimos 15 años a sus hijas, y luego la fiesta del presidente. ¿De México? Sí. No. Era con todos los políticos y con todos los millonarios de México. Sí. Nos fue muy bien, pero pues tenías que, pues así tenías que quedar. Qué miedo también, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar muy chiquito y con mucha responsabilidad, y para mí era perfecto, porque pues yo me iba de mi casa. Claro. Y yo ya estaba trabajando, o sea, yo ya estaba en otro trip. Sí, o vida nocturna también, un poco. Y así fue, y entonces ya luego empezó otro rollo. ¿Pero cómo llegaste ahí? Porque en quinto de prepa, pues yo era DJ y tenía estas cosas. Sí. Y entonces yo traía mis discos, y al lado de mí estaba Lalo Suárez, que es un superproductor, que es mi gran amigo y compadre. Y entonces yo lo vi que él llevaba discos. Le dije, ¿por qué traes discos? Que soy disc jockey. Yo también, nos hicimos cuates. Luego me di cuenta que él trabajaba desde los 17 años o 16 en Televisa, en Cablevisión. Fui viendo dónde trabajaba y dije, no juegues. ¿Cómo trabajas aquí? O sea, wow. Ajá, y me dijo, no, pues es que desde más chico, tal, yo entré. Entonces le dije, por favor, quiero trabajar aquí contigo. Sí. Entonces empecé a trabajar con él ahí, sin que me pagaran. Le dije, oye, ¿puedo venir a ayudar? Claro, sí. Aprender, sí. Claro. Entonces 2 años estuve ahí ayudando, sin que me pagaran. Y entonces empecé a aprender y empezamos a crecer. Y luego pues ya entramos a una gerencia que era la gerencia creativa. Y ya por primera vez me empezaron a pagar después de 2 años. Dijo, oye, ya, o sea,
pago la gasolina de mi coche, pago todo, necesito que me empiecen a trabajar. Mientras estaba Music Systems, realmente yo no necesitaba tanto la parte económica, lo que necesitaba era también un reconocimiento por mi trabajo. Dije, oye, vengo aquí, me quedo todas las noches trabajando hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya es necesario que me paguen. Claro. Y empezamos a trabajar ahí. De ahí, Music Systems empezó a crecer muchísimo. Y entonces allá a un nivel que yo ya no podía controlar, o sea, no podía trabajar en los dos lados. Entonces renuncié a Televisa para poder crecer Music Systems. Y empezó a crecer Music Systems. Y en medio de esto yo había conocido evidentemente a Lalo y a Adal en algún momento de trabajo juntos, que nos tocó trabajar en una oficina juntos. Y entonces un día ahí caí en cuenta, dije, yo nunca fui a Europa, porque pues a otros amigos los habían podido mandar a Europa, pero yo nunca conocía Europa ni nada. Tenía yo 22 años o 21. Y entonces dije, no, quiero irme de mochilas. O sea, tenía el dinero, pero ni siquiera lo había pensado porque llevaba trabajando los últimos 6 años. Claro. Y entonces dije, vamos a Europa. Y entonces dije, no, si le digo a Lalo que vamos a Europa, no va a ir, porque también él está trabajando en Cablevisión. Y pues como que no estábamos pensando en eso, estábamos pensando en trabajar. Sí. Y entonces dije, no. Y entonces agarré y le hablé a Lalo y le dije, amigo, él tenía muy poquito trabajo en ese momento y trabajaba con Nadal. Y entonces le dije, amigo, pues, ¿te acuerdas que nunca nos fuimos nosotros de viaje de mochilas a Europa ni nada? Pues lo vamos a hacer. No, ¿cómo crees? Tal nombre, ¿cómo crees? Estoy como loco, además debe ser carísimo. No, vi un reportaje que con $30 puedes vivir diario en Europa. Así es que nos vamos a ir. Y entonces me dijo, no, hombre, ¿cómo crees? 1000 gracias, pero no, yo no puedo. Le dije, no, es que hay un problema. Le digo, ya te compré el boleto. ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaste? Le digo, no, ya te compré el boleto, ya tengo el boleto, tal, salimos en un mes, pero ¿por qué no me dijiste? Pues organízate, porque ya tienes el boleto, tal. Ay, pinche Jordi, no manches, tal. Ja, estás muy cabrón, tal. Colgué y en friega fui a una agencia de boletos a comprar los boletos, porque no los había comprado, pero si no le decía sí, él no iba a ir. Claro. Qué listo. Entonces compré los boletos y nos fuimos con $30 y diarios, que era terrible, eso no era real. No es aconsejable. Bueno, la verdad es que pasamos mucha hambre y todo, pero estuvo muy chistoso. No, hambre me refiero la aventura. La aventura, porque hubiéramos podido comprar más, pero íbamos con el rollo de $30 diarios. Y en eso se nos pegó Adal. Porque él era ya más amigo de Lalo. Y nos dijo, Adal, oigan, pues los alcanzo en el viaje. Y dijimos, ay, no va a llegar. Y llegó. Entonces, y en el viaje planeamos otro rollo. No. O sea, en el viaje fue de, no, oye, sería padrísimo, porque él tenía muchas ganas de hacer un late show. Es que yo quiero ser conductor y tal. Y yo estaba como completamente en el rollo de, no, yo quiero producir. O sea, yo no quiero salir a cuadro, porque yo ya había hecho 2 castings, en el cual uno me habían votado y no me aceptaron, y en el otro a la mera hora sí me habían disque aceptado y se canceló el programa. Entonces yo ya estaba como muy bajoneado. Dije, güey, yo no sirvo de frente a la cámara, yo para atrás, que siempre me ha gustado, y no pasa nada. Y entonces planeamos otro rollo en el viaje, la pasamos increíble en el viaje, nos peleamos, nos recontentamos, pues fue feliz para todos, porque pues no conocíamos Europa, entonces todo, no quisimos conocer, como toda primera persona que va a Europa sin el dinero de su papá, quisimos conocer 35 países en 11 días. ¿No? Bueno, sí, de que un día en cada país. Dormíamos en los trenes, para poder ahorrarnos, baños, ya sabes, nos bañábamos en las estaciones de trenes, así baño vaquero. Yo me compré una regaderita de esas que vienen así con manguerita y así para echar, o sea, la conectabas en el baño del baño del tren y ahí te bañabas. Ay, no, qué risa, Y bueno, padrísimo, la verdad la pasamos increíble. Ahí metamos el programa, luego regresamos, empezamos con el programa, empezó a funcionar el programa, empezó a ir cada vez más fuerte. Al mismo tiempo yo tenía Music Systems, entonces fueran 2 cosas al mismo tiempo muy complicadas de llevar, más la universidad, porque estaba estudiando comunicación. Estaba estudiando en la WIC comunicación, se iban las 3 cosas, entonces era complicadísimo. Locura. Y llegó un momento donde además empezamos, no sé si fue exactamente, en algún momento se juntaron las 4 cosas, empecé a trabajar en WFM, que era una estación que yo amaba, y que empecé a trabajar ahí, que yo así idolatraba y no podía creer que me habían dado la oportunidad. Entonces eran muchas cosas. Y cuando otro rollo revienta durísimo, ya llevábamos como 9 años en Music Systems, que ya había crecido mucho, entonces yo volteé con mi socio y le dije, ¿sabes qué? Te vendo mis acciones. O sea, dije, yo ya necesito seguir acá, porque ya me está consumiendo ahora mucho tiempo la parte social, del programa, y ya estuve 9 años aquí, creo que y nos iba muy bien. Dije, es un gran momento para vender mis acciones, y que... Y así. Y entonces, pero así empecé del medio. Qué espectacular. Y aparte, ¿Adal tenía experiencia como conductor o no?
Sí, porque había hecho un par de cosas, pero no a ese nivel. O sea, Adal es una persona súper, súper talentosa. Pero pues claro, ya también se fue haciendo mucho en otro rollo. O sea, ya traíamos mucho talento, pero ahí fueron muchas tablas las que fuimos agarrando todos, ¿no? Sí. Y de todo esto que me estás platicando, de todas estas aventuras y que te empezaste a probar y además, es que creo que todos los mexicanos, pues sin duda nos acordamos de esto. Yo estaba chiquita, efectivamente, y era el momento, no sé si eran los martes, creo que eran los martes. ¿no? Otro rollo era los martes a las 9 de la noche. Qué espectacular. Para ti, como que, ¿cuál fue el momento más significativo de esa etapa de tu carrera, de estarte tú ya, no sé, probando en los medios, que todo fuera un éxito? ¿Cuál fue para ti el momento más significativo? Pues yo creo que en general el programa, cómo lo recibía la gente cada martes en la noche y el miércoles cuando la gente hablaba, había habido algo muy especial y todo el mundo lo comentaba, al saber que una idea que teníamos o que habías pensado, de repente verla al aire y ver que todo el mundo estaba hablando el otro día de ella, era algo increíble. Creo que fueron muchos años. No te podré decir que hubo un momento específico de otro rollo donde yo dijera, es ese. Sí. Porque sí fue muchos en general. Si hubiera quizá alguno, podría decirte que fue cuando empezamos a llevar a los artistas internacionales, que de repente no lo podíamos creer, ¿no? Porque fue algo que me acuerdo de Britney Spears. Ajá, de Britney Spears. Bueno, pues hay toda una historia con Britney Spears que platico en una de mis conferencias de cómo llegamos a ese punto. Okay. Porque pues había sido algo que Lalo Suárez y yo teníamos muchas ganas de que hubiera, ¿no? Yo siempre he pensado de que si tú tienes un producto tiene que tener un gran diferenciador. Claro. Porque si no, pues es muy fácil que la competencia sea pareja con tus contrincantes, más bien, que tu competencia esté en la misma situación que tú, entonces no hay diferenciadores. Claro. Entonces yo tenía muchas ganas de que hubiera artistas internacionales y lograrlo, ¿no? Y entonces pues fue muy complicado, te digo que es parte de toda una conferencia que platico para las empresas y tal, entonces fue como difícil, muy difícil, pero yo creo que cuando se logró y cuando vimos a la primera estrella internacional y luego los Backstreet Boys, porque la historia tiene que ver con los Backstreet Boys y con Britney Spears precisamente, y cuando empezamos a hacerlo y entonces ver a Adal que podía hacer bromas y jugar con todo eso que habíamos planeado, pero frente a Jon Bon Jovi, o por ejemplo ayer estaba viendo uno que me enseñaron con Robbie Williams jugando, pidiendo unas tortas por teléfono a una tortería de Robbie Williams, que era el momento de Robbie Williams, y o tener a Elton John enfrente y saber que habían ido porque nuestro programa, que hacíamos todos en conjunto, porque aquí hay algo importante decir, o sea, era un trabajo en equipo, éramos muy poquitos, éramos como 9 personas, pero todos metíamos ideas y todos la pasión y todo este rollo. Creo que ese fue uno de los momentos que dije, wow, o sea, no lo puedo creer que sí logramos que vinieran todos ellos, pero los 12 años de Otro Rollo fueron, yo creo que, pues sí, definitivamente en mi vida, un highlight importantísimo. Así que dices, no puedo creer. Lo que sí es que tenía tal vertiginosidad, o sea, era tan rápido todo, que de repente no nos dábamos tiempo de poder parar y decir, vimos lo que hicimos ayer. No sé, hubo un programa que hicimos en el Foro Sol, o sea, lo que hoy es el GNP y de que todo el mundo dice, wow, llenó un GNP, pues en algún momento Otro Rollo lo hicimos en el Foro Sol y lo llenamos, ¿no? Wow, y, o sea, ¿de verdad, un programa de foro? televisión. Y nunca nos detuvimos a decir como, a ver, cabrones, ¿se dieron cuenta de lo que hicimos ayer? No. Porque todo era, ¿qué vamos a hacer el siguiente martes? ¿Y qué vamos a hacer el siguiente martes? ¿Y qué vamos a hacer el siguiente martes? ¿No? Y por eso terminó el programa, porque realmente ya físicamente y sobre todo mentalmente estábamos agotados, ya no podíamos más. Y hoy algo que intento hacer, todavía no me recibo en esa materia, pero es festejar el momento, porque las cosas chicas, medianas, grandes, no las debemos de apapachar, de abrazar y decir, lo lograste, Carla, lo hiciste hoy, Jordi, Fernando, Laura, quien cada vez es como, lo lograste. Y a veces es tanta presión y velocidad con la que tenemos que cumplir a tantas cosas que no nos damos un apapacho a nosotros, ¿no? Y es por ejemplo, de las cosas en las que estoy trabajando. Siempre vamos trabajando en diferentes cosas. Qué bueno. Y justo esa era mi pregunta. O sea, con todo lo que me estás contando, ¿te celebrabas? En ese momento nunca. No, en ese momento nada. Pero después de esta experiencia, sí un momento dijiste, está cañón lo que hice. O sea, lo que hicimos, pues, pero...
Ahora, ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita. No te creo. Sí, hasta O ahorita. sea, siempre es lo que sigue. Ok, saca otro rollo. Bueno, pues va, venga, ¿qué más vamos a crear? O sea, ¿nunca te detuviste a celebrarte, a reconocer? Sobre otro rollo de los últimos años. O sea, los últimos años sí he tenido mucha más conciencia. Y ahora, las cosas chicas, medianas o grandes, sí nos detenemos y decimos, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer cumplimos, al día que estamos grabando hoy, pero el día de ayer cumplimos 2 años del nuevo formato de televisión que estamos haciendo. Ah, pues ya fuiste. Sí, claro. Ajá, el de noche con Jordi Rosado. Sí, ¿no? El de noche ya se armó, exactamente. Ese acabamos de cumplir 2 años ayer, que es el nuevo formato. Pero digo nuevo porque también ayer cumplimos 18 años en Unicable, ininterrumpidos de producir programas. No. O sea, tenemos 9 formatos que hemos hecho durante 18 años, sin parar, ni un solo día. En 18 años ahorita comí con mi hijo y me decía, o sea, mi edad. Y le dije, sí. Entonces, pero ahora sí, por ejemplo, ayer acabamos, hicimos unas palabras padrísimas para la gente. Y les dije, ay, vámonos a Xochimilco a festejar, para no hablar de trabajo. Y vamos a ponernos una buena jarra en Xochimilco y vamos a jugar a los toques y a guacarear. O sea, digo, quien quiera, ¿no? O sea, no es obligatorio. Yo sí, no sé ustedes. No, qué maravilla. Pero me refiero realmente a divertirnos, a perdernos un día y decirnos, güey, lo hicimos bien. Entonces sí, ahora lo hago mucho más. ¿Y a qué hora descansas? Descanso mucho los fines de semana. Sí, efectivamente, entre semana ha sido una locura. Siempre es una locura mi vida entre semana. Sí. Y aprendí hace unos años a realmente respetar muchísimo los fines de semana. O sea, un fin de semana no trabajo a menos que sea algo muy importante. Pero no doy conferencias el fin de semana, no hago nada. Sí lo respetas mucho. Lo súper respeto para poder estar con mis hijos y con mi pareja, y ahora trabajando aprender a estar conmigo, porque es lo más difícil, ¿no? A veces cuando uno está preocupado por darle a todo el mundo calidad de tiempo de calidad, te olvidas de dártelo a ti. Sí, porque algo me dice, no sé, tú me corregirás, que no eres tan bueno justo dándote esa pausa, como respetando tu descanso. O sea, a mí como que te estoy picturing así en la cama y 1 hora y ¿qué más, no? O sea, como, ¿qué más sigue? O con ideas, tú que eres súper creativo. O sí te das tu día de así, voy a hacer nada hoy. Sí he avanzado mucho en ese aspecto. Sí, eras así o no? Sí, así era, sí. Sí, okay. O sea, más bien así soy. Como más ansioso, más rápido. Soy muy ansioso. Okay. O sea, no me puedo quedar mucho tiempo. O sea, por ejemplo, nunca me he quedado un solo día, o sea, todo el día en una cama, nunca. ¿Jamás? No, nunca. Okay. O sea, quizá enfermo alguna vez, pero no. No, a mí la cama me escupe máximo a las 10 de la mañana, así ya. No digo, hago esfuerzos por mi novia, que de repente dice, ay, señor, por favor, quedémonos más tarde. Digo, sí. Ok. O sea, pero no. Pero lo tienes que hacer como consciente. Sí, lo tengo que hacer consciente. O sea, claro. Pero sí he aprendido a hacerlo más tiempo. Sí soy muy activo, o sea, muy energético. Sí. Y entonces eso o sea, por ejemplo, yo no puedo estar, por ejemplo, en la playa 2 días acostado en el camastro, me muero. O sea, no. O sea, yo o sea, leo un rato, muy padre, 1 hora y media. Pues no, me puedo quedar una tarde completa, sí, un rato. Pero ya me paro a la alberca, pero tal. Y al segundo día, a la hora en la playa, digo, ay, hay unas motos de agua, ay, hay kayak, ay, voy a hacer snorkel. Actividades. Sí, o sea, soy así. Pero sí, los fines de semana sí me doy mucho más tiempo para mí. He estado trabajando mucho en eso. Te voy a dar un ejemplo. O sea, hoy teníamos esto que nos tardamos, o sea, un rato en poder agendar, ¿no? Sí. Porque todos los demás días estaban llenos. Sí. Y yo tengo una pésima tendencia a llenar todos mis espacios. Después de ti tenía otra cosa, que hoy se canceló. Perfecto. Y entonces dije, perfecto. Y ahorita que llegué, ya dije, bueno, que después de Carla, pues dije, a ver, bueno, pues puedo hacer esto, tengo que ir a ver un screening que me pidieron, que no es obligatorio. Dije, pues puedo ir a ver el screening de una vez. Y luego dije, no, bueno, pues esto, no me voy a ir a Santa Fe a comprar unas cosas que me urgen, tal. Que eso sí es como descanso para mí, porque esas son cosas que quiero comprar, pero que nunca voy. Y luego agarré y dije, ahora, por ejemplo, tomo terapia como 1 vez al mes, porque realmente no tengo ahorita como un tema que tenga que ver cada semana. Pero un día me preguntó a mis hijos, oye, papá, ¿y cuándo vas a dejar de tomar terapia? Le digo, espero que jamás en mi vida, nunca. Te lo tomo como 1 vez al mes. Y yo dije, te voy a hablar a Katy a ver si una vez tomo terapia. Y dije, ¿en serio? ¿No quisieras acabar con Carla e irte y ver una serie 3 capítulos seguidos? O irte a Santa Fe a comprar. Dije, sí, tienes razón. Y hoy, por ejemplo, dije,
no, ya le había mandado un mensaje a mi psicóloga, le dije, estoy escribiendo un guión, dije, voy a revisar con mi script doctor, dije, no quiero llegar a hacer nada, quiero llegar a aprender la tele. Pero para eso me ha costado mucho trabajo llegar. O sea, ha sido trabajo personal. Sí. ¿Y en qué momento te conviertes en papá? ¿En qué momento de esto que estaba pasando? ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Era planeada? ¿No? ¿Cuáles eran las cosas que también tú querías cambiar? En fin, ¿cómo fue ese primer acercamiento a tu paternidad? Fue padrísimo. Yo desde chico, cuando estaba chavito, me preguntaban, ¿qué quieres ser grande? Y siempre decía, quiero ser papá. O sea, siempre quise ser papá. Okay. Y no, fue súper, súper feliz. Cuando nos casamos Rebeca y yo, fue algo mega feliz. Tuvimos un noviazgo lindísimo. Nos casamos con mucha ilusión de ser papás. Nos esperamos, más bien nos esperamos como un año y luego nos costó mucho trabajo embarazarnos. Okay. Pero bueno, cuando ya lo logramos fue algo precioso, muy, muy esperado. Fue Santiago, mi hijo mayor, fue muy complicado el embarazo, entonces entre que estás muy preocupado por tu esposa, muy preocupado por el bebé, pero bueno, al final nació, gracias a Dios nació bien, sí tuvo ahí que quedarse un ratito en el hospital, pero todo muy bien, gracias a Dios, y de ahí fue fantástico, ser papá fue increíble, fue una ilusión que toda la vida tuve, Rebeca también tenía muchísima ilusión, por supuesto, pues como todos papás primerizos llegas del hospital y es como ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Porque además habíamos vivido, como estuvo muy delicada Rebeca, habíamos vivido 3 meses en el hospital, o sea, yo viví 3 meses con ella, o sea, de que ella no salió del hospital, o sea, yo tenía mi ropa y todo ahí en el hospital. Otra vez. O sea, y entonces, exacto, y entonces fue lindísimo y empezar a ver crecer y aprender a ser papás juntos y esto sí, esto no. ¿Te despertaba cosas de tu infancia y decir, híjole, estoy repitiendo cositas o no? Para ti fue otra historia. Para nada, no, fue padrísimo, fue un papá, siempre he sido un papá, la verdad, muy presente, cambié pañales, bañaba al bebé, nos ayudábamos, la verdad, Rebeca siempre fue muy, muy inteligente y muy respetuosa, así de que decía, oye, vienes de trabajar, no has parado, no, por favor, no te despertes en la noche. Nos costaba trabajo, nos reíamos mucho con el reactivarlo, decíamos, reactívalo. Y entonces era porque nos daba pavor que le fuera a pasar algo, que no repitiera. Entonces nos dormía, entonces lo despertábamos y nos estábamos durmiendo también nosotros. Fue una etapa lindísima, lindísima, que disfrutamos mucho y nunca nos pesó, ni nunca me hizo pensar en algo de, ay, a mí no me pasó esto. No, fue muy linda. Ella sigue siendo una súper mamá, mega mamá. Entonces, desde el principio lo fue. Y hicimos un equipo muy lindo. Fue muy bonito. Tengo la fortuna de conocerla. Es mi vecina. Y de verdad que es linda. Sí, es muy linda persona. Como pocas. En Ciudad de México de pronto puede ser difícil encontrar. Ella tiene un corazón es divina. Sí. Tiene un corazón gigante. Sí. Fíjate que eso fue lo primero que me enamoró de ella. Yo creo que basado mucho en ese consejo de mi papá. Lo primero que me enamoró de ella fue que la primera cita que tuvimos, íbamos siguiéndonos en los coches, le iba a acompañar a su casa que dejara su coche, pero pues era la primera cita, y pues es que la primera cita todo el mundo va como demasiado queriendo aparentar, pues queriendo enamorar, ¿no? Claro. Queriendo dar no solo tu mejor versión, sino una que no eres. Exacto. Una realidad aumentada que no. Una realidad aumentada, así como que quieres enseñar tu imagen. Impresionar o más bien esconder. Ajá, ¿no? Exacto. Un poco. Y algo que me encantó a mí es que cuando íbamos hacia su casa, pues así como de, ay, no te molestas si vamos a dejar mi coche y tal. No, claro, vamos. Yo así de, tenemos la reservación o algo así, pero claro, no hay problema, vamos, no pasa nada y vemos cómo lo resolvemos. Fuimos y se paró en una farmacia. Me dijo, oye, discúlpame, tengo que parar en una farmacia. Me marcó por teléfono, veníamos en 2 coches, a comprar cosas para su mamá porque su mamá se sentía mal y compró y tal. Me bajé con ella, vi todo lo que compró, llegó a su casa, me dijo, discúlpame, tengo que subir nada más a darle eso y hablar con mi mamá para cuidarla porque está enferma. Y ahí dije, ay, cabrón, de esta mujer me puedo enamorar. O sea, dije, si una mujer en su primera cita le da prioridad a las cosas como deben de ser, es una persona que vale la pena y pues no me equivoqué. Tuvimos 20 años juntos, muy felices y por supuesto como todas las parejas, bueno, pues si te divorcias es porque algo en algún momento ya no funcionó, pero tuvimos una historia de amor y hicimos una familia preciosa y una
fuimos una pareja muy feliz. Qué bonito, y qué bonito lo han logrado, porque bueno, lo poquito que los tengo aquí cerquita es muy bonito ver la familia tan bonita que han hecho, como sea que sea, ¿no? Porque todas son diferentes. Claro. Y no porque estés junto asegura nada, eso es un gran mito. Y ustedes lo hacen muy bonito. ¿En qué momento llega tu libro? O sea, ¿por qué escribir un libro sobre adolescencia? ¿Qué pasó ahí? ¿O en qué momento nace de ti esta idea? Ay, eso fue padrísimo, fue algo muy interesante. Yo daba conferencias para adolescentes. Sí, ok. ¿No? Desde ya un tiempo antes. ¿Por qué para adolescentes? Ay, esa es una gran pregunta, porque lo que sucedió fue que yo tuve un episodio con un chico que se quería quitar la vida. Y yo no sabía yo qué hacer, y él, por el programa de Otro Rollo, me tuvo la confianza de decírmelo. Okay. Y entonces, pues para mí me marcó muchísimo, porque al final no supe lo que pasó con este chico. O sea, no supe si lamentablemente se quitó la vida o no, porque yo le pedí su teléfono y al final lo apunté mal y nunca supe. O sea, le di seguimiento, pero cuando le di seguimiento, yo no me acuerdo si apuntó el teléfono de él o yo, pero el teléfono estaba mal. Y él lo apuntó, ya me acordé. Y entonces yo tenía como esa carga, así como de qué fuerte, porque yo hablé con un psicólogo y le digo, es que me siento responsable, porque yo hablé para pedir ayuda y para tener información para dársela a él, pero cuando yo le hablé para decirle qué hacer, pues el teléfono era equivocado, y entonces siempre me quedé con que nunca pude pasar esa información. Okay. Y entonces me sentí primero responsable, luego entendí que pues, no tenía nada que ver con responsabilidad, pero sí me sentí que había en ese momento los jóvenes por el programa me tenían mucha confianza y que pues era lindísimo poder tener una respuesta ante una pregunta tan seria y donde podrías ayudar a una persona literal a salvar su vida, ¿no? Claro. Entonces después de eso Fernando Landeros de Teletón, que creo que lo tuviste hace poco, sí, ¿no? Sí, hace poquito lo tuve aquí. Ya viste, sí, soy tu seguidor, ¿eh? Oye, sí, soy bastante buen seguidor. Eres mi fan. Y entonces Chovy me dijo, oye Jordi, yo quiero que des una plática para jóvenes, tal. Y yo le dije, ¿cómo crees? Pero yo no doy pláticas. No, me encantaría, tal, no, para que los motives y porque tú, pues, te veo que eres bueno para hablar en público y tal. Y dije, no, hombre, ¿cómo crees? Pero yo nunca he dado una conferencia. Ándale, son para mis, ¿cómo se llaman las personas que van a ayudar a Teletón, a CRIT? ¿Voluntarios? A los voluntarios. Ok. Quiero que se lo hagas para los voluntarios. Le dije, ¿cómo crees? Le dije, o sea, más bien yo tendría que sentarme a escuchar a tus voluntarios. O sea, te entiendo tus perfecto. voluntarios van, no ¿Qué van a cobran, aprender de mí, y van a ayudar y todo, y quieres que yo les vaya a enseñar. ¿Qué les voy a decir yo? Claro. O sea, más bien ellos tienen que enseñarme mucho. No, por favor, tal. Total que, bueno, al final me convenció, afortunadamente. Yo había leído en algún momento que si tú logras que una persona se ríe, cuando la persona se ríe, baja la guardia. Sí. Y cuando baja la guardia, tú puedes meter la información. Absolutamente. Entonces yo en ese momento pues aproveché mucho de lo que tenía en Otro Rollo, el doble sentido, la comedia física y pues algunos pues cosillas que pudieran parecer chistosas para subirme y hacerlo. Y cuando bajaran la guardia, si lo lograba y si reían, pues poder meter la información, porque lo que no sabía Chovy es que yo había vivido esto del suicidio con este chico. Entonces yo me puse a preparar temas de autoestima, me puse a preparar temas de amor propio y tal. Y entonces cuando me subo a dar la conferencia, pues resulta que les costó mucho trabajo convencerme de subirme, pero les costó más trabajo bajarme. O sea, tú ahí en tu mero mole. Porque como ves, hablo mucho. Entonces, y me gusta mucho. Entonces, No, y aparte debió haber sido algo muy lindo, ¿no? Y la verdad estuvo muy divertido, lindo. A la gente le gustó, se rió, y cuando vi que la gente se reía y que luego decía una información seria, entraba y la gente se conectaba y dije, caray. Y entonces ahí empecé a dar pláticas. Y posteriormente a eso, pues yo empecé a dar más pláticas y más pláticas. Lo que pasó, empezó como una plática, fueron muchas, por eso siento que en toda esta vida hay que decir que sí a todo, porque nunca sabes qué pueda funcionar. Lo voy a tomar como consejo. Sí, arriesgarse, porque igual, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione, pero si sí funciona, pues ya puedes hacer una carrera de una cosa que tú creías que no ibas a poder hacer, ¿no? Claro. Alguna vez me pasó que me invitaron a hacer un doblaje y me fue terrible en el primer doblaje, así lloré, me dio un ataque de ansiedad dentro de la cabina, dije, nunca más quiero hacer esto. Sí. Y después me obligaron a hacer uno sin darme cuenta, casi. Ajá. Y ahora he hecho muchos doblajes de películas, bueno, no muchos, pero varios. Y pues mira, no todo empieza suavecito. No todo empieza suave, claro. Exacto, pero por eso hay que decir sí. Okay. Y entonces, bueno, pues empezó así y de repente un día
yo leyendo un libro de Gaby Vargas, un libro que me gusta mucho que se llama La imagen del éxito, que es el primer libro de Gaby Vargas, lo estaba leyendo y me gustó muchísimo. Y cuando veo la contraportada o veo la foto, digo, ¡ay! Es Gaby, la mamá de mi amigo. Y entonces pues, yo iba a su casa y comía con ellos, pero yo no sabía que ella era escritora. Okay. O sea, pues para mí era Gaby. Sí, claro. Uh-huh. Y entonces me encontré a Gaby en el gimnasio, íbamos al mismo gimnasio. Uh-huh. Estaba en la caminadora Gaby, que siempre ha sido muy aplicada. Le mando un gran beso, la quiero muchísimo. Uh-huh. Y entonces yo ya había leído el libro y llegué y le dije, Gaby, no juegues. Le dije, tu libro tiene primero, felicidad, está buenísimo. Segundo, tiene muchísimas cosas que le encantarían a los adolescentes. Okay. Dije, toda la teoría de la psicología del color, vas a volver locas a chavas. Toda esta parte, todo esto le encantaría a los hombres y tal. Le dije, tiene muchísimas vertientes que a los jóvenes nadie se las dice y les encantaría. Okay. Le dije, deberías escribir un libro para jóvenes. Tú y entonces agarró, yo le dije. Entonces ella volteó y me dijo, ¿qué? Me dice, ¿cómo crees? Me dijo, sí. Me dijo, pero ¿en qué momento viste eso? Le digo, pues es que hay cosas que son muy interesantes. Yo trabajo, me dije, hay cosas que son muy interesantes. Y ella me dijo, pues es que me encanta lo que me estás diciendo, pero yo no tengo nada que ver con chavos. Yo no sé nada de chavos. Uh-huh. Tú te dedicas a los chavos, tú das pláticas para los chavos. Y me dijo, hagamos el libro juntos. Ok. Y entonces yo dije, wow, dije, pues esta es una súper oportunidad. O sea, en ese segundo yo dije, suena súper bien. Ella es autora de libros. Sí, claro. O sea, ella me avalaría. Claro. Dije, yo me muevo en un mundo pues de popular. Sí. Que ella no tiene. Uh-huh. O sea, ella es mucho más de un mundo mucho más intelectual. Bueno, sí. Uh-huh. Ella está en un mundo más intelectual. Yo estoy en un mundo popular. Dije, ella es una mujer, yo soy un hombre. Ella es una señora conservadora, yo soy un cuate súper irreverente, tenemos públicos distintos. Dije, esto mercadológicamente es un bombazo si lo hacemos bien. Absoluto. Y le dije, órale, va. Y ya, ¿no? Entonces yo me fui a mi casa y quedamos, dijimos, sí, bueno, X, ¿no? Y ya. Y como a la semana le hablé, le dije, oye, Gaby, ¿nos podemos ver en tu casa? Sí, claro, órale, va. Entonces ya llegué y le dije, oye, mira. Y entonces saqué unas hojas, un folder, y traía como 200 temas para el libro. Entonces era así como... Y ahora me dijo, ¿cómo? ¿Va en serio? Y le dije, pues claro. Pues sí. Pues no me lo dijiste en serio. Y él me dijo, sí, claro que te lo dije en serio. Pero no me imaginaste que tan rápido, ya. ¿qué tal? Es sí, como claro. de, ¿ya? No fue una idea al aire, pues. Ella nunca me lo dijo al aire, o sea, porque pues la idea originalmente fue de ella. Claro. Simplemente el asunto es que como quizás no pensó que fuera tan rápido. Sí, tú, bueno. Y me dijo, ¿de dónde sacaste 200 temas? Claro. Y entonces pues, yo le dije, no, bueno, pues es que pues trabajo con jóvenes, platico con ellos, también me metí a investigar a más libros, a más cosas que les preocupa, qué tal, y pues lo fui haciendo. Y me dijo, bueno, de ese día, que dijo, pues vamos con todo. Al día que terminamos, pasaron 5 años. 5 años que tuvimos el libro. Okay. Los dos ya teníamos agendas muy complicadas. Okay. Y ella tenía muchísimo trabajo. O sea, Gaby es de las personas que más admiro y de las personas que ha hecho una carrera impresionante. Sí. Y yo también tenía una carrera pues muy fuerte en ese momento. Entonces, poderlos juntar fue difícil. Okay. Luego, poder compaginar ideas. Claro. Y fue precioso porque Gaby, en ese momento Gaby ya tenía 6, 7 libros. O sea, ya Gaby ya era Gaby Vargas, claro. Muy en serio. Muy reconocida. Y exacto. Entonces, ella me enseñó a hacer un libro y yo le enseñé a deshacerlo. O sea, fue algo precioso. O sea, ella me enseñó la técnica de cómo teníamos que escribir un libro, cómo empiezas a escribir un libro. Claro. Y yo hice muchas cosas, creo, que no se hacen en un libro convencional. De no, quitemos esto, no, que no haya prólogo. Relajarlo. Sí, vamos a meterlo, a la gente. Que cada hoja sea distinta y que toda tenga un diseño y vamos a poner chistes de tal y de cual manera y vamos a unirlo así. Y ella era súper profesional, entonces era como, Jordi, yo creo que tenemos que hablar muy fuerte de esto y de esta situación porque está muy fuerte, cosa que quizás yo no había pensado, que tienes toda la razón. Okay. Y luego ella era más conservadora y yo era de, hay que hablar de sexualidad, de esto y de esto y de esto y de esto y tal, y era como, no, Jordi, pero no podemos decir eso. Y digo, no, claro que sí. Sí podemos. O sea, porque los chavos, o sea, es como, o sea, por ejemplo, ¿no? De la sexualidad, teníamos la parte de la sexualidad y era como, bueno, ya estamos hablando de que si tienes sexo puede pasar esto y esto y esto, entonces hay que hablar que puede pasar tal y tal situación, ¿no? Que puedes abortar porque no va a estar así, no va a estar
padre, diciéndolo de una manera muy sencilla, ¿no? Sí. O sea, puedes abortar, pero pues es una decisión complicada, por decirlo de una mejor manera. Puedes darle una adopción, puedes tal. Yo decía oye Gaby, pero también puedes tener sexo súper feliz con tu novia y ser súper feliz y pasarla mega chingón y cuidarte. Wow, ok. No, bueno, pero es que eso está más delicado ponerle. No, es que como si que no, sientes que estás dando el permiso a que... entonces y es tú que no te podemos poner eso. Digo, escandalizas no, es que si yo no pongo eso, entonces yo no lo puedo firmar. O sea, porque ok. yo jamás pensaría que nada más que no puedes tener sexo. Es puro miedo. No, o sea, yo he tenido claro. sexo, la mayoría de mis amigos tienen sexo y mis amigas tienen sexo y nos cuidamos. Claro. O sea, Ay, es como qué que no bien, podemos qué no podemos bien. dejar de poner eso, porque entonces, si hay una cosa que no es verdad, todo el libro termina Sí. no siendo verdad. Y entonces se vuelve un libro más. O sea, ¿quieres de verdad llegarle al centro de lo que están necesitando de verdad los jóvenes? No nomás hablar de información y cuídate y el aborto, o sea, sino de verdad, ¿no? ¿Cómo habrá sido cómo ambos lo entendimos? Sí. Que empezamos con esas dudas o con esas discusiones, Sí. no discusiones, nunca fueron Sí, discusiones, con esas situaciones que teníamos que decidir qué Como íbamos a hacer, negociar, ¿no? Ajá. con esas negociaciones, y terminamos siendo un libro que ya va a cumplir 20 años, ¿qué hubo le? Que hace 20 años. 20 años. Sí, creo que sí, 20 años, porque nació 95, Muchísimo. 2005, sí, 20 años. Wow. Y sigue vendiéndose y seguimos haciendo nuevas versiones y nuevas versiones y nuevas versiones. Que en ese momento el libro hablaba de sexo anal para adolescentes, porque los ginecólogos de México nos decían, por favor, les suplicamos, hablen de sexo anal. Porque las niñas, como muchas vienen de unas escuelas, de una Católicas, educación o sea, ajá. muy culpígena, Sí. no están teniendo sexo vaginal, y entonces para no perder la virginidad, están teniendo sexo anal, y entonces están pasando una serie de infecciones tremendas, porque después terminan teniendo el vaginal, y entonces están cruzando, entonces se lo suplicamos, díganlo, nadie ha hablado de esto. Imagínate cómo estuvimos, cómo fue un compromiso de decir, vamos, o sea, no sabemos cómo nos va a ir, Sí. no sabemos qué nos va a pasar, no sabemos si nos cancelen, sobre todo Gaby, que Gaby tenía mucho más que cuidar una reputación, claro, exacto. cuando yo más bien mi reputación era de decir las cosas como son. Claro. O sea, para no mí tenías era tanto natural. que cuidarte, pues, ¿no? Ajá. Ajá. Pero nos metimos y eso fue por parte de los dos. O sea, y entonces, y por ejemplo, el libro lo abres y el libro el de mujeres, por ejemplo, el Cúbole para mujeres, dice prólogo. Y dice, como sabemos que seguramente no te gustan los prólogos, no te preocupes, no los saltamos. Y venían 4 hojas en blanco. Cierto. No es cierto. ¡Qué maravilla! Entonces digo, aprendimos a hacer y a deshacer un libro. Y entonces Qué las niñas bonito. agarraban y decían como, Ok. se enganchaban, era una empatía inmediata, decir, Sí. o sea, ¿me vas a dar esa confianza? Y el libro nunca te dice, hasta la fecha, nunca te dice qué hacer. El libro te dice, si haces esto, pasa esto. Si haces esto otro, pasa esto otro. Tú tomas la decisión. Porque los adolescentes son muy inteligentes, pero si les das la información correcta, Correcto. entonces, pues el libro se volvió una Locura. O sea, una locura, y lo sigue siendo. O sea, el libro sigue siendo uno de los libros Sí. más vendidos. Cada vez que voy a de librería, Random House. ahí está, ¿eh? Entonces, Qué pero cañón. porque lo hemos ido actualizando y Sí. actualizando y actualizando, y ahora tiene toda la parte digital, y la parte gay, y la parte del cutting, y la parte de redes, toda la parte de redes y todos los peligros que hay en las redes. Qué Entonces, maravilla. fue un momento fantástico, así empezó. Y pues yo ya daba conferencias, entonces las conferencias se agrandaron y sí fue un momento para mí muy importante en mi vida, porque después los papás empezaron a ver los libros de adolescentes, los leían para ver, y decían, ¿por qué mi hijo no suelta este libro? Sí. Y cuando vieron que no era lo que pensábamos Gaby Vargas y yo, habíamos investigado a más de 100, para el primer libro entrevistamos a más de 100 expertos Sí. y hablamos con más de 500 niñas para ver qué necesidades tenían. O sea, bien hecho. No, muy bien hecho, 5 años. 5 años de trabajo real. Es que, ¿sabes qué? Como que siento que en muchas ocasiones entre libros y eventos y conferencias, por ejemplo, en temas de adolescencia, se habla mucho desde el experto. Y es lo que te digo siempre del inicio, la poca validación que hay de la experiencia o infantil o de la adolescencia, porque hablamos desde el experto, desde el psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo, el psicoterapeuta. ¿Y cuándo los jóvenes? O sea, ¿cuándo va a haber ese niño de 15 años a dar su conferencia, a decir lo que necesita, gritarle al mundo, lo que necesita saber para tomar mejores decisiones? Claro. Los hacemos como inútiles, como no saben. Ellos no saben, claro. no tienen idea, solo están rebeldes, solo van a tomar y fumar y solo se van a drogar. Y como que asumimos que es la peor etapa y pero no les damos las herramientas. Sí. Pero nadie les pregunta, como ustedes lo hicieron. A mí me preguntaban de repente,
porque el libro se empezó a vender muchísimo, inclusive hubo escuelas hasta la fecha que lo piden obligatorio. O sea, cañón. empezó a pasar muchas de estas cosas, ¿no? Sí. Y Creo que yo en la universidad, en la materia de adolescencia, hablo. Sí. Ah, sí, mira, Sí. qué padre. Porque Sí. luego hice ya luego Gaby Vargas y yo hicimos nada más esos 2 libros. Ok. Y yo luego ya hice los míos en solitario. Ok. Y hice libros para papás de adolescentes. Entonces, Ya, sí, quizá exacto. fue uno de esos, el renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué Sí, hacer. exacto. Ajá. O, en fin, entonces empezamos a hacer libros. Y te digo que en algún momento, al principio, la gente de editoriales nos decían, pero ¿cómo es posible que están vendiendo tal cantidad de libros? No lo podían creer. Sí. Porque los números eran apabullantes. Y entonces yo les decía, es que realmente la fórmula, digo, hay muchas cosas en medio, ¿no? Pero el principio fue muy sencillo. Nosotros no hicimos un libro. Siento que hay muchos autores que hacen un libro de lo que creen que su lector quiere leer. Sí, sí. Y está bien, ¿no? Si estamos hablando de ficción, de tal, Claro. o sea, está bien, correcto en muchísimas situaciones, en la mayoría de ellas. Pero en este caso, yo lo que quería hacer es hacer un libro poniendo lo que realmente el lector quería escuchar, no lo que yo pensaba que quería escuchar. Entonces, el libro empezó yo yéndome a Plaza Loreto, cuando estaba de moda Plaza Loreto, Sí. y sentarme con una mesa de 5 niñas a decirles, cuéntenme de qué quisieran saber. Así sin que me conocíamos, a veces sí me conocían por el programa de tele, Sí. pero ahora cuéntenme, pero tal, pero no, pero... Y de repente ya estábamos a los 30 minutos platicando súper íntimo, contándome ya unas cosas cañoncísimas, y luego aparte las separables decía, en una hojita sola, sin nombre, pónganme cada quien cuál es el tema que no dijeron ahorita, que quisieran saber, Claro. y que les surge saber, y que tienen broncas ahorita de eso, o si no las... Yo ni siquiera sé quién va a poner el papelito. Ya. Y decía, échenlas aquí, tal, yo me los meto en la bolsa, todos iguales, y ya lo veo yo, abuso sexual, me abusó mi tío, me tal. O sea, y entonces era, en realidad, el libro iniciaba siendo realmente un trabajo de mercadotecnia, un trabajo de publicidad, yendo con nuestro target a preguntarle primero, voy a escribir un libro, ¿de qué quieres que lo escriba? Wow. Me vuela la cabeza. De verdad, qué bien hecho. Qué bien hecho. Felicidades por Gracias, eso. muchas gracias. Estamos llegando al final de esto. Espero no estar cortando abruptamente. Odio hacer eso, pero creo que ha sido mi entrevista más larga y de las que Ay, qué más bueno, he yo lo estoy disfrutado, disfrutando de mucho. verdad. Ay, muchas gracias, igualmente. Me llevo tantos momentos en el corazón. Me llevo 80 preguntas más que te quiero hacer, por supuesto. Espero algún día puedas regresar. Creo que, insisto, tienes tanto que darle al mundo como ser humano, Jordi. A ver, entiendo esto, ¿no? El conductor, el entretenimiento, las entrevistas, los cientos de entrevistas, que además eres impresionante haciendo lo que haces. Pero Gracias. siempre me gusta ver a esta persona y que es increíble, te admiro. De verdad espero que regreses y te quiero hacer una última pregunta, Claro. que es, ¿qué le dirías a tu Valeria? Valeria es quien tú quieras que sea. Piensa en alguien o en ti, algún mensaje relacionado o no a lo que platicamos hoy que le quisieras decir. Pues le quisiera decir que esta vida es increíble, pero que realmente puede terminar en cualquier momento. Yo ahorita en este momento tengo a 2 personas muy cercanas que lamentablemente, inclusive más jóvenes que yo, que perdieron la vida y que realmente lo decimos todos los días, pero es tremendo, sería tremendo tener que vivir lo que me está pasando, o una enfermedad como mucha gente está teniendo, donde te avisan que tienes una enfermedad muy seria, para poder aprender a vivir. Me he dado cuenta que la gente que pierde a una persona cercana, como en este caso mis 2 amigos, sus esposas, sus hijos inclusive, el regalo más grande que le da un momento tan difícil es que dicen, en serio se va a acabar y se puede acabar en cualquier momento, y empiezan a vivir. O sea, la gente que pierde a alguien tan cercano empieza a vivir, porque dices, en la torre, sí pasó, y cuando nunca imaginamos que fuera a suceder. Entonces yo le diría a la gente, o a Valeria, le diría, Valeria, sí hay momentos bien complicados en la vida, pero aún los complicados, mientras estés vivo, se pueden mejorar, porque siempre hay otro día para tomar la decisión de una manera distinta. Y si hay algo que ya no puedes tomar de decisión de lo que pasó, siempre hay otro día para volver a empezar una nueva ilusión, unas nuevas ganas, un nuevo trabajo, una nueva persona, una nueva relación, un nuevo equivocarte, pero un nuevo, mientras estés vivo. Entonces yo diría, disfruten
todo, lo bueno, lo malo, y cada día, en serio, disfrutar cada segundo, que yo sé que suena el cliché más grande de la vida que le han dicho a Valeria, pero lamentablemente estoy pasando un momento donde digo, hay que vivir cada segundo. Yo no sé si este es el último vaso de agua que me tomo, si esta es la última entrevista o la persona con la que platico, realmente no lo sé. Entonces, quiero disfrutar todo, quiero dejar de también coartar tanto mi vida. Es que no quiero subir de peso porque tal, es que no quiero ir a tal porque no me quiero desvelar, es que no quiero ver a tal amigo porque tal, es que yo realmente ahí entiendo lo que es balancear la vida, es haz lo que te hace bien, haz lo que te hace salud, pero no dejes de vivir, no dejes de vivir porque realmente nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Y si hoy tienes el problema más grande del mundo, Valeria, que hay gente que tiene el problema más grande del mundo y que dices, es que no es posible, es que si me pasa esto me voy a morir, te voy a decir algo, solamente te mueres cuando te mueres, mientras estás vivo. Gracias, Jordi, por esas increíbles palabras. Me tocas el corazón como toda la entrevista, me lo tocaste. Agradezco tu vulnerabilidad, el corazón que le pusiste a esta entrevista, para mí significa mucho. Gracias infinitas por haber estado aquí, por tu tiempo, que sé que es muy limitado. No, al contrario, muchas gracias, y a todos ustedes gracias, te felicito, me encanta tu trabajo, lo has hecho de manera increíble, me gusta escucharte, me gustan tus consejos, me gusta aprenderte, felicidades, sé que hay mucha gente que te sigue y que estás ayudando a mucha gente, y eso me hace... pues me da mucho gusto que haya personas que den un contenido como el tuyo. Muchas gracias. Y a la gente que me pregunta, mucha gente me pregunta que qué voy a hacer o tal. Bueno, pues ojalá que puedan ir al canal de YouTube a ver las entrevistas. Mi canal de YouTube es así, Jordi Rosado con Y. Perfecto. Me va a encantar que vayan a ver entrevistas. Yo tengo el mejor trabajo del mundo porque es hacer lo que estás haciendo tú en este momento. Tengo oportunidad de entrevistar a gente de la cual aprendo muchas cosas. Y entonces todos los días las semanas subo una entrevista de alguien que admiro, a quien le aprendo mucho y a quien busco que los demás le aprendan. Entonces están en YouTube, Jordi Rosado, y tengo un nuevo canal que se llama Jordi Rosado Blogs con B chica, okay. Que ese es nuevo, pero estoy muy contento porque ahí pues relato cosas, más bien pongo cosas que estoy viviendo, un viaje, una situación, algo que me parece interesante, curioso, y todas las semanas, todos los miércoles, subo un video a las 6 de la tarde de algo que en esta semana me llamó la atención para compartirlo, pero eso es más de mi vida, claro, y pues ojalá que lo puedan ver. Jordi Rosado Blogs y Jordi Perfecto. Rosado. Aparte de tus entrevistas, bueno, quien no las conoce, son extraordinarias, he llorado, me atacó la risa, son padrísimas. Y bueno, pues llegamos al final del episodio. Gracias infinitas por haber llegado hasta acá. Si sienten que esto le puede ayudar a alguien, a quien sea, a un ser querido, compártanlo. De verdad que esto no solo nos ayuda muchísimo en Querida Valeria a seguir creciendo, sino a impactar a más personas que estén en caminos que necesiten de esto, necesiten visibilizar temas, necesiten espejearse con otras historias de vida, y creo que esto puede ayudar muchísimo. Así que suscríbanse en el canal de YouTube, denle 5 estrellas en Spotify, y bueno, nos vemos la próxima. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Una producción original de Troop.